El miedo es la emoción más potente que sentimos los humanos, la más potente, pero es una emoción negativa. Entender negativa no como mala. Todas las emociones son buenas, porque todas nos ayudan son adaptativas, nos ayudan a sobrevivir como especie. ¿Sí? De hecho, sobrevivimos estar encerrados 3 meses durante el COVID gracias al miedo, o sea que gracias señor miedo. El problema es cuando no conocemos el miedo. Cuando no conocemos el miedo, te hace tengo, porque voy a hacer lo que quiera contigo, es la más potente, ¿no? Entonces el miedo nos paraliza, el miedo nos hace hacer la peor interpretación posible, es decir, vaya normal, que seguro que no me habla, seguro que no me contesta el WhatsApp porque pasa de mí, hago la peor interpretación posible y eso me convierte en alguien más susceptible. Ser valiente no es no tener miedo, ¿vale? Ser valiente es tener miedo y aún así hacerlo. Eso es ser valiente. Si tú no tienes miedo, tú no eres ese valiente. Eres un inconsciente. No, es una temeridad. La valentía supone inteligencia. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Sí? Jordi Pensa, aquí con Cristina Gutiérrez. ¿Qué tal, Cristina? Pues muy bien, encantada de estar contigo. Un placer, muchas gracias por venir. La verdad es que, como te decía, me hace mucha ilusión que vengas y porque la manera como te he descubierto no es la natural, digamos, como yo descubro a veces gente interesante por redes y tal, sino que conocí a tu hijo, que es un emprendedor espectacular y con un potencial de serlo aún mucho más por lo joven que es. Y me dice, mi madre tiene esto y hace esto y tal y tal. Y empiezo a mirar, esto es impresionante, esto es súper interesante. Y luego, obviamente, cuando ves la madre o el padre de alguien y entiendes en cosas, ¿no? En tu casa, y digo, ahora empiezo a entender este chaval, ¿de dónde sale este...? Bueno, ha sido una sorpresa, ¿eh? ¿Sí? Sergio, el cómo ha acabado haciendo lo que hace, realmente ha sido una sorpresa también para nosotros. Ah, sí, ¿eh? Sí, tanto. Interesante, hablaremos de eso porque al final tú tienes tema educación, lo tocas obviamente súper bien, pero además tienes este libro que aún no ha salido, pero sale en breve aquí. En octubre, el 5 de octubre ya se puede comprar. Sí. Y que tocas inteligencia emocional y, como decías, para adultos más que para jóvenes, que es lo que hacéis mucho en la granja. Sí, este libro es para adultos y los dos anteriores eran más para padres y madres o educadores, docentes, para el mundo educativo. Vale. Pues vaya, tenemos mucho que tocar. De hecho, obviamente lo primero que me fascinó es la granja. Digo, ostras, pero ¿esto qué es? ¿No? Y de hecho, cuando empecé a investigar y luego me contaste, me lo tuve que apuntar. El primer año 1.700 personas, solo jóvenes pasaron por ahí, ¿no? Pero luego ya 15.000. Bueno, este año he pasado de escolares solo en Barcelona, en la Granja Barcelona, porque también tenemos centro en Madrid y Andorra. Pues en la Granja Barcelona han pasado 39.000 escolares desde septiembre hasta junio. Luego, además, los que vienen en verano y los adultos aparte. Entonces, o sea, pasa muchísima gente, sí. Bueno, empecemos por qué es la granja. ¿Qué es? Pues la granja empezó como granja escuela. Venían los niños en los años 80, lo llevaban mis padres para aprender lo que era, pues eso, ¿no? Una vaca, donde sale la leche, de que el pollo no es un pollo que viene, es una gallina. Estas cosas, ¿no? Que se habla, no es la cultura popular, pero que realmente era verdad. Y se ha convertido en un centro de entrenamiento de habilidades, donde todo fue a raíz de que en el año 2002, cuando yo ya llevaba más de 20 años trabajando allí, eso, para mí la granja es la trinchera de la educación, porque tienes niños cada día, de niños de pueblo, niños de ciudad, escuelas públicas, privadas, niños de 3 años, niños de la ESO. Y ahí o te espabilas, porque con los niños funciona, tú eres padre ahora, o sea que ya te enterarás de qué va yo. Sí. Pero bueno, te ponen las pilas siempre, ¿no? Y me di cuenta de que hacia el año 2002 todo lo que hasta ese momento me había funcionado para educar dejó de hacerlo. Los niños ya no me escuchaban como antes, no conseguía modular actitudes y comportamientos, así que lo primero que hice fue quejarme, no sé si te suena, pero eso nos suena a todos, ¿no? Y claro, yo no sabía que la queja nos paraliza, ¿no? Y que el miedo está detrás. Y ahí fue cuando, pues bueno, estuvimos 2 años quejándonos, soy lentita y yo me quejaba, se quejaba todo el mundo. Bueno, lentita, yo creo que muchos nos quejamos durante toda la vida, quizá, hasta que... Son más lentitos. Exacto, hay gente más lenta, yo creo que 2 años, ¿eh? Pero bueno, 2 años yo me quejaba y nos quejamos todos, ¿eh? Fue bastante, y 2 años después todo seguía igual. Así que un día me recuerdo que dije, ¿no? Al equipo, ostras, si los niños han cambiado, tal vez tendríamos que hacer nosotros algo diferente, ¿no? Y eso que decía a los demás, realmente me lo estaba diciendo a mí mismo. Y ahí empezó todo ese cambio, ¿no? Pero no solo a nivel profesional y
y de lo que era el proyecto La Granja, sino también a nivel personal. ¿Quién era Cristina? Porque buscando una nueva manera de volver a conectar con los niños, a quien me encontré fue a mí. Ya. En ese momento descubrí que yo era una cristinita que había ido por el mundo hasta ese momento con la mitad de información. Sabía que París es la capital de Francia, el nodo de los ríos, sabía todo eso, pero nunca había sabido quién era yo, en qué era buena, cuáles eran mis talentos, mis habilidades, qué me hacía brillar, qué era el miedo, cómo me afectaba, qué era la rabia. No tenía ni idea de nada, ¿no? Y al final somos lo que sentimos. Entonces, bueno, ahí empezó mi época de investigación, que al tener, ya en esa época teníamos 15.000 niños cada año, pues bueno, era fácil, prueba hacer terror, me funciona, me lo quedo, no funciona, a la calle, ¿no? Y ahí empezó todo lo que es el boom, ¿no? de Proyecto Granja, que trabajamos con universidades, la Masia del Barça, Hospital Sant Joan de Barcelona, Hospital Clínico, es decir, con ya empresas como Danone, ya es con startups, bueno, un poco como el boom, ¿no? Es que se habla mucho, ¿no? De esto de la inteligencia artificial y de pronto cuando tu día a día debe ser, se habla mucho, pero no se ve suficiente, ¿no? Estamos todos faltados y necesitamos más trabajo, ¿no? En este tema. Inteligencia artificial has dicho, ¿eh? ¿Has dicho artificial? Sí, es que tenemos la inteligencia artificial Ostras, ahí metido. exacto, la tenemos demasiado. Inteligencia emocional. Bueno, hasta el COVID, a mí mucha gente, o sea, solo venían empresas rollo Danone, Instituto Catalán de la Salud, el ICS, o sea, gente que realmente se había dado cuenta ya de la importancia de las emociones en el mundo de las empresas y de las organizaciones. Entonces, evidentemente los colegios, pero yo, en el año 2018, un director de escuela me vino y me dijo, oye, esto son chorradas de las emociones, son tonterías, ¿no? Entonces, ostras, Un profesor de escuela. director de escuela. Wow. Y eso me lo ha dicho mucha gente, son tonterías, chorradas. Entonces, claro, o sea, trabajar contra corriente es duro, ¿eh? Liderar algo que la gente te dice, tontería, porque es como tú tiras del carro, que liderar cualquier proyecto, ya sabéis lo que cuesta, ¿sí? Pero cuando hay alguien detrás que te lo tira para atrás, sobre todo si es de dentro del equipo, que también pasaba, ¿no? Sobre todo en el cambio, en el proceso de cambio, había gente que decía, yo paso estas historias porque cuesta entrar ahí. Ya. Porque al final la educación emocional no es otra cosa que empiezas por ti. Eso de yo hablo del trabajo en equipo, pero hacia los demás, eso no es verdad. Entonces, en la granja trabajamos desde las cosas que son verdad, desde predicar con ejemplo, desde ser los primeros los que estamos trabajando, ¿no? Y bueno, y a raíz de ahí, pues bueno, todo lo demás. También quizá porque tiene que ver mucho con aceptar que somos muy imperfectos, ¿no? Porque no existe una... O sea, si tú dices, puedes ser el mejor en algo muy técnico, llega un momento que dices, eres el mejor del mundo, pero no existe en general la gente, digamos, no llegas a ser el mejor de la inteligencia emocional. Y es aceptar que somos imperfectos, quizá por eso le cuesta tanto a la gente, ¿no? Porque aceptarlo es autocriticarse, ¿no? Bueno, porque hemos confundido la excelencia con la exigencia. Es decir, el 10 en la camiseta. Es decir, si yo soy perfecto, un niño que saca excelentes o muy buenas notas, soy bueno en el deporte que me apuntan mis papás, fútbol, básquet, si soy el niño ejemplar, me siento merecedor de ser querido. Un 10 es perfecto, con lo cual me siento merecedor de que ahí quien está en juego es la autoestima de cada uno. Entonces, la exigencia es el tengo que hacerlo bien, tengo que aprobar, tengo que sacar un 10, tengo. Y eso nos conecta con la presión y con la ansiedad, con la obligación, ¿no? La excelencia es, fíjate que la excelencia es intentar hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Y la excelencia es, ostras, no sé suficiente, pero comporta humildad, ¿no? Y no es el tengo que, es quiero sacar mejor nota, quiero ser mejor en esto, quiero ser un mejor padre, un mejor líder, quiero. Y eso tiene que ver con el deseo. Y hemos confundido esa exigencia con excelencia y ahí tiene mucho que ver el sistema educativo, el cual, salvo dignas excepciones, pues bueno, creo que hay mucho que hacer porque, pues bueno, al final los niños, trabajo con miles de niños, tanto aquí como en Madrid como en Andorra, veo los sistemas educativos, colaboro también con el Departamento de Educación del Ministerio de Andorra, colaboro con el Ministerio de España de Educación y hay mucha, eso es un dinosaurio y mover un dinosaurio cuesta mucho, ¿no? Entonces hay muchas cosas, sobre todo que hay que volver a que después de 13 años dentro de un sistema educativo, 13 o 14 o 15 o 9, depende de lo que estés, ¿no? Si sales antes o no sales antes, como mínimo saber quién eres, en qué eres bueno, qué te hace único, especial y diferente, porque eso lo que nos dará es la fuerza para que cuando nos vengan maldadas, cuando tengamos un problema personal, en laboral, familiar, ostras, que tengamos la fuerza para, como mínimo, sustentarlo. Claro.
gestionarlo, ¿no? Gestionarlo de manera adecuada, que no quiere decir que todo es fantástico y maravilloso. No, es eso que nos venden en internet, que siempre contentos y maravillosos. Bueno, está muy bien. Evidentemente, yo soy un activista del bienestar emocional. Sentirnos bien es un derecho de todos. Pero cómo sentirnos bien es el arma, es nuestra mejor aliada para ir por la vida. No se nos enseña, ¿no? Todos, un niño que no sepa leer o un adulto que no sepa leer porque no se le ha enseñado, no significa que no tenga capacidad. Todos tenemos la capacidad para podernos sentirnos bien, porque tenemos un sistema emocional que es brutal, que es la hostia, y que nos lo permite. Pero si no me dan las herramientas, si no aprendo a leer, bueno, pues nunca sabré escribir y leer. Entonces, bueno, esa es mi crítica, ¿no? Ya. Sí que es verdad que ha salido este tema hablando con gente en el podcast del tema de la educación. Y para mí, por ejemplo, con el tema de emprendeduría, que hay alguna analogía, es decir, cómo puedes cambiar si a veces los propios profesores, quizá, no todos seguro, pero aún no han hecho el trabajo en ellos mismos, ¿no? No sé si me parece, puede ser que hacéis cosas con profesores también. Sí, claro, trabajamos con docentes, trabajamos con todos los sectores de docentes, ámbito hospitalario, mundo tecnológico muchísimo, porque muchas veces son perfiles de chicos, chicas, bueno, y también adultos, pero tengo muchos, sobre todo son menores de 30 años la mayoría. Y son personas que, bueno, el tema son muy buenos haciendo lo que hacen, programando, pero están como muy focalizados a eso. Entonces tienen menos relaciones sociales o les cuesta un poco más. O como me cuesta, estoy más horas aquí, ¿no? Es decir, depende, ¿no? Entonces, claro, al final son unos grandes desconocidos para los demás, pero también para ellos mismos. Y cuando descubren cosas que, wow, ¿no? Que dices, pero muchas veces escondemos, ¿no? Y vamos con esa armadura para protegernos, para que nadie nos dañe. Pero al final te dañan igual, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos perdemos conocernos y lo único que tenemos es quién eres tú, tu autenticidad. Eso es lo que nos da la fuerza y lo que nos hace poder brillar en esos proyectos que cada uno emprende o que querría emprender, pero que a lo mejor no hay la valentía suficiente para hacerlo. Y también decirte que los que emprenden son de otra pasta, lo llevan en el ADN, eso también lo veo. Sí, ¿eh? Sí, lo tengo clarísimo. Sí, ¿eh? Wow, pero no se puede... A los 5 años ya se ve. Sí, ¿eh? Sí. ¿Y, no sé, y los que no pueden cambiar o no? ¿Se puede cultivar? Sí, si tienen la intención, claro, todos podemos cultivar lo que queramos, pero sí que es cierto que los emprendedores, aunque sean pequeños, es decir, aunque sea de esos jovencitos o jovencitas que se ponen a la calle a vender chucherías o collarcitos o lo que hacen, ¿no? Pero hay una valentía, hay un coraje y hay unas ganas o sea, su ilusión puede con las horas de trabajo. Es decir, la ilusión siempre está por encima del esfuerzo. O sea, no tienen problema en esforzarse, ¿no? Y hay niños o niñas y jóvenes y adultos que, bueno, que nosotros nos sentimos suficientemente bien haciendo lo que nos mandan, ¿no? O lo que toca, ¿no? Supuestamente toca. Pero hay gente que haciendo lo que toca, hay algo dentro de él que le supera, que que nunca está conforme. Y estos son los inconformistas, pues la mayoría son ADN, ya salen, ya nacen. Y no hace falta que todos sean emprendedores, hace falta Esta es mi pregunta, esto es lo que me pregunto mucho yo, y el otro día lo hablábamos con un emprendedor que vino, Bernie Faust, y yo creo que es bueno para el mundo que mucha gente más tenga esta inquietud, no necesariamente de emprender una empresa, sino no sé qué palabras has usado, pero estas ganas de querer hacer cosas, digamos, ¿no? Sí, evidentemente es cierto que el sistema educativo aún te corta las alas. Me acuerdo un niño de 13 años, Paul, me dijo, estuvo un verano en la granja haciendo actividades, lo que hacemos, nosotros hacemos actividades un poco raras, somos un poco raros. Nosotros antes nos decíamos que éramos, ahora ya no, después del COVID, ahora todo el mundo entiende un poco más de qué hablamos, porque como todo el mundo está fatal y hemos caído de nuestro pedestal de que creíamos que éramos los humanos la hostia, nos hemos dado cuenta que nos puede matar cualquier bicho, ¿no? Aunque virus, por pequeño que sea, y estamos todos un poquito más humildes, ¿no? Pero bueno, la hemos liado que el cambio climático es una evidencia, ¿no? A ver, no sé si llegaremos a tiempo, pero en todo caso la esperanza siempre queda, ¿no? Pero lo que me preguntabas es que este chico me dijo, no, ostras, he descubierto mis alas invisibles. Todos tenemos, porque somos por la condición humana que tenemos, nacemos con el coraje para
para crear nuestra propia vida, para crear nuestro propio camino. Es cierto, ese camino no tiene por qué pasar por la emprendeduría. Tú puedes trabajar hacer un trabajo y ser muy creativo, y si en esa empresa te permite esa creatividad, tú ya estás volando, estás desplegando tus alas, ¿no? Pero cuando el niño, o sea, de 13 años, he visto mis alas invisibles, es que no las había visto hasta el momento. Ya. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que no permitamos que a un niño se le vean sus alas invisibles? O Miquel, un niño de 13 años, me dijo, me han criticado tanto lo que hago mal que ya no se lo pago bien. En esa exigencia de tengo, no puedes equivocarte, no. Entonces, sí, hablamos en los libros de que el equivocarte forma parte del aprendizaje. No es verdad. O sea, con los hechos, ahora el 80% de los padres alguna vez han hecho los deberes de sus hijos. ¿Cuál es el mensaje que hay detrás? No te puedes equivocar. Te lo hago yo con ortografía del padre, ¿eh? Con caligrafía, o sea, lo hacen los padres, no lo hace, porque la ortografía no es del padre, la caligrafía es del padre, no del niño. El mensaje que le estoy diciendo es que hay que hacerlo perfecto, no te puedes equivocar. Entonces, o sea, seamos coherentes, y eso también pasa en el mundo de los adultos, de las empresas, o los niños cuando llegan al mundo de las organizaciones y de la empresa y el mundo laboral. Claro, el equivocarse es horrible, porque además pone un 3 y tienes que recuperar. Entonces, yo no estoy en contra de poner 3 o poner 5, no hablo de eso, hablo de pensar qué estamos haciendo y qué mensaje estamos dando a las personas que nos rodean, sean hijos, sean compañeros de vida o sean compañeros de trabajo o gente a la que has de liderar, ¿no? Ya. Sí. Esto de las alas que no había visto me parece brutal como idea. Y por lo que dices parece más que es un tema de que no dejamos que se vean, ¿no? Estaba este discurso, ¿cómo se llama? Sir Ken Robinson, ¿no? Que decía, hablaba del The Element, ¿no? De cómo la escuela no te deja, y tú estás ahí quizá expresando, ya mostrando indicadores de lo que a ti te gusta. De tu creatividad, ¿no? Que es lo que debe pasar en la granja, ¿no? Que ya vosotros que prestáis atención dices, pues esta persona está aquí. Exacto. Que quiere mostrarlo, ¿no? Y digamos que hacemos dinámicas para que se muestre y se vea. Y hacemos dinámicas para que pueda destacar diferentes tipos de inteligencia. ¿Sí? Entonces, la inteligencia estratégica muchas veces no se conoce en el mundo escolar, porque no se muestra, y en las empresas sí que es donde se ve, ¿no? Pero en el mundo escolar eso la inteligencia creativa no se valora, bueno, salvo dibujo, pero si no te gusta dibujar, la creatividad no es hacer un dibujo muy original, ni tocar una canción, que también es todo, son ideas que han de poder salir, pero si parece que eres tonto, se ríen de ti, o oye, no sé solo lo que te pregunto, o quiero que me contestes esta pregunta, lo que hacemos es simplemente poner a los niños una especie de embudo en el que todo el mundo debe pasar por ahí. Y hay niños, pues, o personas o tipos de personalidad que no entran. Y hoy en día, pues, que los niños tienen mucha desesperanza por el tema del cambio climático, por el tema de que no ven coherencia en los adultos, por mil Porque temas. Han visto la pandemia y han flipado. Por mil cosas. ¿Qué hacen? Se salen del tubo. Y entonces la petan, o sea, la lían, pero te dicen cosas que yo recuerdo a Alexandra, una niña de 14 años, que me dijo, porque los mayores os pensáis que el mundo de verdad es el vuestro y no el nuestro. Mira que hablo, me callé porque pensé, es que es verdad. ¿Por qué? Porque digo, no, cuando crezcas verás que el mundo es lo que ellos creen y crean. Sí, entonces, pero si yo lo que veo es que los niños de 3, 4, 5 años son creativos, son originales, son divertidos, la alegría les acompaña todo. Segundo, tercero, veis como eso va bajando, y cuando ya son los adolescentes, ya estamos en la queja, pensamientos negativos, pensamientos recurrentes ahora de suicidio, de ansiedad, de estrés. La ansiedad ahora ha bajado a tercero de primaria. ¡Ostras! Bueno, yo tengo un laberinto de la ansiedad y del estrés. Lo empecé para niños de tercero de primaria, para que descubrieran. Yo no puedo sacar la ansiedad de la vida de las personas, es imposible. Forma parte es una emoción que entendimos todos los humanos. Pero lo que sí que puedo es enseñar a ese niño la diferencia entre ansiedad y estrés y que salga del laberinto de una hora, que es una hora y media en la actividad, entendiendo la diferencia de una cosa y de la otra y teniendo recursos para ser el que gestiona la ansiedad y que no sea la ansiedad la que le gestiona a él. Y eso, que empezó a hacerlo con los niños, ahora lo hace el Instituto de la Salud, los médicos de atención, los centros de atención primaria, o Danone, o despachos de abogados, de notarios, y evidentemente, y startups, ¿no? Por ejemplo. Es decir, bueno, pues al final todos somos una cosa, humanos, y la esencia es la misma. Somos adultos o no, ¿eh? No. De hecho, cada vez que hablas se me acumulan 10 preguntas y cuando luego tengo el momento de que no te quiero cortar, digo, voy a preguntar y digo, ostras, se me han acumulado 10 preguntas. Pero una de las cosas que has dicho antes,
en la que creo es que los niños, niñas pequeños no son lo que nosotros creemos que tienen que ser, no son... Me acuerdo de una anécdota que explicaba Punset, que decía, yo iba un día por la calle y veo a un padre que le dice no sé qué a su hijo y le pega, ¿no? Le pega, le dice, tú, ¿qué tal? Y Punset dice que se le acercó y le dijo, perdona, el niño no es tuyo, ¿eh? No es tu propiedad. O sea, lo estás cuidando antes que sea un adulto, pero es un adulto en potencia. Para mí esta idea es súper fuerte porque al final tenemos que dejar de mirar a los niños como solo niños, digamos, sino como adultos Como en personas, proceso. como seres humanos. O exacto, en personas. Yo muchos padres tengo que decir, a ver, porque yo les digo, educa a la hija que tienes, no a la que quieres tener. Sí, es muy importante que eduques a la hija que tienes y no a la que querrías tener. Porque entonces ella se sentirá en la obligación de ser la que tú quieres tener porque es para sentirse con el derecho de ser querida por ti y por su madre, ¿no? Entonces, y hacemos casi, por el amor, los humanos hacemos casi cualquier cosa. Ya. ¿Sí? Entonces ahí es cuando hacemos aquello de doble autoestima. Tenemos la autoestima del yo y del yo real y del yo ideal. La autoestima del yo ideal es la que saca buenas notas, la que nunca tiene celos de su hermanito, ¿sí? La que hace la carrera que espera, la saga familiar, ¿sí? Yo hago todo eso. Y la yo real es la que disimula, es la que tiene celos del hermanito a veces, la que a veces no tiene ganas de estudiar, la que a veces insultaría a alguien, esa es la yo real, que yo disimulo para ser merecedora, ser querida. Y voy creciendo y que en alimento es al yo ideal, mi yo ideal va creciendo y yo me siento súper bien porque mi yo ideal funciona y acabo la carrera y me caso y tengo una casa, ¿sí? Pero pasa algo, una pandemia, una enfermedad, una separación, entonces el yo ideal se cae porque se rompe el estereotipo, porque al final el yo ideal no es nada más que alguien, una actriz, es un personaje que tú, como los personajes de internet, ¿sí? Que tenemos en el Insta, en el YouTube, Sí, es sí, un personaje. sí, Entonces todo eso, ideal. cuando se mueve en la Tierra, cae porque no es verdad. Y entonces, ¿a quién miras? ¿Qué queda? El yo real. Ese al que hace años que ni quieran, ni nadie quiere, ni nadie mira, empezando por mí, que ni me he mirado ni me he querido. Y ahí es cuando caemos en el pozo y estamos absolutamente perdidos porque yo pensaba que la vida era tener que ser eso, ¿no? Y la vida es el tú, ¿no? El quién soy yo. Así que todo empieza cuando somos pequeños, el querer a esa hija, el mamá te querrá mucho si no tienes celos del hermanito, o mamá te querrá mucho si no te portas bien, cambiemos, aunque tengas celos de tu hermanito, mamá te querrá. Ya. Ahora, no te permito, una cosa es, tienes permiso para sentir lo que quieras, porque las emociones son preconscientes, pre significa antes de la conciencia, es decir, ni tú ni yo, ni nadie que nos ve, puede evitar sentir miedo, rabia o tristeza, lo único, odio o celos, nadie. Lo que sí podemos es regular ese miedo, la rabia, esa tristeza, esos celos que sentimos. Así que decir a tu hijo o tu hija, puedes sentir lo que quieras, pero no puedes hacer lo que quieras con lo que sientes, es la clave. Es decir, puedes sentir odio, es que te odio, mamá. Puedes sentir odio, eso a lo mejor os lo dice un día vuestra hija. Puedes odiarme, pero no puedes tratarme con odio, que es distinto. Ya. ¿Sí? Es la diferencia entre lo que siento, que no puedes evitar, Ya. y sea de legitimar. Y lo otro es el comportamiento, que es que me trates con odio. Eso ni en broma, ese es el límite que nadie debe traspasar, ni ningún hombre, ni ninguna mujer, ni en el ámbito laboral, ni en el personal, ni en el familiar. Y eso creo que es súper importante dejarlo claro. Nosotros aún no lo hemos vivido porque tiene 9 meses, pero tenemos sobrinos y hemos visto y te da... Yo creo que el reto principal es cómo reaccionar sabiendo esto, ¿no? Que no es a un adulto y tampoco quieres tratar como una persona, digamos, como una... Esto, como una persona la quieres tratar y esta dificultad yo creo que es la más grande, ¿no? Que ahora la gran dificultad es que vayáis contracorriente. Hoy en día es muy difícil ser padres porque la sobreprotección es algo como de obligado cumplimiento. Cuando vais ya a la guardería o al colegio, el grupo de WhatsApp te obliga a un comportamiento que dices, es que no, y si no eres el raro, ¿no? Entonces, Ya. claro, los humanos solo somos animales sociales. En nuestra naturaleza, biológicamente, somos animales Ya. sociales. Necesitamos sentirnos parte del grupo, de la tribu, de la comunidad. Entonces, harás casi cualquier cosa por pertenecer a esa comunidad. Entonces, ostras, si quieres no contestes, no hablas del grupo, pero haz lo que tú creas que tienes que hacer. Y sobreproteger es literalmente desproteger. Todos los niños que pasan por la granja, este año han pasado 40.000, pero el año pasado pasaron también 38.000. Y ha pasado casi por la granja, casi de Barcelona, solo 1 millón de niños y niñas, ¿vale? Entonces, claro, te puedo hablar de muchos niños y te juro que
en todos estos años, todos los niños que han sido sobreprotegidos de pequeños, cuando llegan a la ESO tienen una baja autoestima. Es decir, tienen una mala opinión de sí mismo. Es decir, la autoestima es la base de éxito de la felicidad. Sin autoestima no tenemos casi nada. Entonces, ostras, no. Necesitamos niños con autoestima porque ellos tendrán que arreglar el mundo que les estamos dejando. El mundo que les estamos dejando es cada día más complicado. Entonces, por Dios, preparémonos para este mundo. Y si sobreproteger es desproteger, podemos proteger, pero no sobreproteger. Ya. ¿Cuál es la diferencia? No hagas nunca nada que pueda hacer ella. Si ella puede atarse el abriguito con 3 años, que se lo ate y apláudele. Ya. Si puede hacerse el bocadillo de la merienda, que se lo haga. Si puede llevarse la mochila, que se la lleve. Si se olvida de la bolsa de gimnasio o de deporte, que se la olvide, que el profe le meta la bronca y que espabile. No pasa nada, no le va a traumar, no pasa nada. Ya. ¿Vale? Lo que trauma es, ay, pobrecita, y que se crea que no puede. Ya. Porque entonces convertimos a los padres, o ellos convierten a los padres en los responsables de su felicidad. Ya. Ostras, es que has dicho un titular que estaba, o sea, la autoestima es la base de la felicidad. Lo has dicho en 2 segundos como si fuera una cosa más, pero todo el mundo aspira a ser feliz. Todo el mundo habla mucho de la felicidad y yo creo que no se habla suficiente de lo crítico que es la autoestima en esa felicidad y básicamente, vaya, es que me parece que me gustaría hablar. También creo que es importante entender qué es la felicidad. ¿Vale? Yo te hablo desde la educación emocional, ¿vale? Pero, es decir, unas cosas que también veo hoy en día, es que veo tantas cosas que yo ya No. Tendremos que hacer 3 episodios. Sí, pero la gente confunde la alegría con la felicidad y eso es muy grave. O sea, porque es grave por las consecuencias que ya estoy viendo y están pasando. Eso ya está pasando desde hace 6 o 7 años, ya lo veo. Y son consecuencias muy graves. Y que nos llevamos toda la vida al mundo laboral y al mundo personal y al mundo familiar como futuros padres o abuelos o tíos o líderes. ¿Sí? A ver, la felicidad es un proceso que pasa del pie adentro. ¿Sí? Es un proceso que evidentemente si tú tienes inputs exteriores positivos, gente que te quiere, no sé, que ganas un sueldo digno, que puedes comer cada día, eso te lo facilita. Si tienes un jefe que te maltrata, pues te lo va a ser muy complicado. Pero aun teniendo un jefe que te maltrata, es un trabajo personal que tú puedes incluso ser feliz aún con esa situación. Por eso hay niños o personas felices que están en la cárcel y siguen siendo felices en la India, y eso hay muchos pruebas y personajes muy conocidos que lo han conseguido. O sea, y la alegría es ese anuncio de, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy fácil. Hay gente que me dice, ay, le voy a comprar a mi hija un móvil modelo tal porque así será muy feliz. Y yo le digo, no, se pondrá muy contenta, estará muy alegre, pero no será feliz, ¿vale? No te confundas. Claro. Tú le puedes regalar cosas que la pongan alegre, contenta, que de buen humor, lo que quieras, pero la felicidad es algo que depende de ella. Porque si no, yo ya tengo jóvenes que se piensan que su felicidad depende de los demás. Es de jóvenes que corta con el novio y la culpa es de su padre o de su madre. Porque lo que hemos hecho es que si yo creo que mi felicidad... Yo les digo, dile a tu hija, cariño, tu felicidad depende de ti, la mía de mí. Y que no sean responsables ni los niños de la felicidad de los padres, ni los padres responsables de la felicidad. Tú no eres responsable de la felicidad de tu hija. No eres responsable. Tú eres responsable de hacer cosas que quererla para que ella pueda ser feliz, que esté contenta, todo aquello lo que tú quieras, que seas fuerte, que seas responsable. Pero la felicidad dependerá de ella. Igual que si yo te pregunto, ¿tu felicidad depende de tu madre? No. ¿No? Seguro. Entonces, ¿por qué? Ahora no depende, cuando tenías 5 años sí. Sí. Entonces, una cosa es la alegría y otra cosa es la felicidad. Se habla mucho de felicidad, hay muchas teorías. Yo solo hablo desde la trinchera. Yo soy de las que me salpico, de las que me encuentro situaciones y que hay que resolver, sí o sí, ¿no? Entonces, no hablo de teorías, hablo de cosas que están pasando y que con pequeñas... Simplemente teniendo las cosas claras, cambia tanto la situación y cambia tanto la responsabilidad que un niño o una niña, ¿no? Cree que tiene. Así que creo que es importante diferenciar una cosa y la otra. Y luego, ¿en qué tiene que ver aquí la autoestima? Si ahora pasa una persona, entra una persona aquí, viene un señor a arreglarte algo de la ventana. Y yo te digo, ¿puedes quererlo? ¿Podrías querer una señora que viene a arreglarte, ahora pasa por aquí y viene a arreglarte algo? ¿O no? ¿Tú crees que podrías quererlo? Quererlo. Sí, viene ahora y se va. ¿Lo quieres? Como emocional, ¿te refieres? Sí, emocionalmente puedes Bueno, así, si quererlo. no lo conozco, no. Es difícil a querer a quien no conoces. Vale. Entonces, si no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a quererte? Y si yo no me quiero, no hay autoestima. ¿Sí?
Y si no hay Entonces, autoestima, no hay felicidad. y sin autoestima no hay felicidad. Es decir, todo pasa de piel adentro. El autoconocimiento es el conocernos a nosotros mismos, es la base si no conoces a alguien, ¿cómo vas a quererlo? Pues entonces vas a decir, ¿cómo vas a querer? Esa es la base. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocernos. Pero también el mundo de las empresas, que es unas cosas que hacemos en la granja, ¿no? Que a veces en una mañana la gente dice, ¿cómo puede ser que en una mañana ha cambiado tanto nuestra relación? Porque hablamos desde el origen de todo, que es la emoción, y de quiénes somos y qué sentimos, ¿no? Pero bueno, lo hacemos de manera divertida, porque el rollo es patatero, la gente está harta. Entonces, con caballos, actividades, navegar en equipo, cosas divertidas, y ahí viene el conocido método de la granja, ¿no? Pero la autoestima es la base de la felicidad, con lo cual, ¿queremos ser felices? Pues es muy fácil. No nos ayuda, ¿no? ¿Tú crees? Vaya, no sé, los móviles y los productos digitales y tal. El móvil te distrae, ¿no? Una serie. Ahora, por eso digo que ahora es muy difícil educar, porque un niño, cuando se aburre, ¿qué hace? Netflix, siguiente capítulo, siguiente capítulo, siguiente capítulo. El autoconocimiento conlleva paciencia, conlleva hacerte preguntas y tener tiempo para responderlas. Pero si estoy todo el día corriendo, una persona que corre todo el día, o sea, técnicamente no puede sentir felicidad de piel adentro. La felicidad le viene de inputs de fuera, de dentro a fuera. Y son inputs que está muy bien que tengan inputs, pero coge los inputs y piensa y siente que con cada input que te aporta. Porque si no necesitas cada vez más inputs, y entonces esa angustia, esa ansiedad de más, porque si no tengo eso no puedo ser feliz, ¿no? No, la felicidad no necesitas nada, necesitas a ti, nada más. Ya. Es un discurso complejo, en un mundo con prisas, lo sé. Pero al final Hiperconectado, ¿no? Hiperconectado. Nos cuesta estar solos. Claro, pero, Nos cuesta... pero ¿para qué vas a estar solo? Es incómodo estar solo. Claro. Entonces lo como, me siento en Netflix, miro las redes, veo a todo el mundo fantástico, maravilloso, con la cervecita de mar, una playa idílica. Eso es la felicidad y el éxito. No. Confundimos el éxito con nuestra identidad. Y has dicho que es incómodo estar solo y me da la sensación que es incómodo, es decir, que estamos en un mundo que puedes evitar la incomodidad continuamente. Pero es incómodo, o sea, tengo mucha gente de empresas, ¿no?, que vienen a hacer los outdoors y yo siempre me río porque hay algunos que vienen con la mayoría viene con la armadura esa que llevamos bien colocadas, yo soy esto, ¿no? O sea, a mí aquí que venimos, ¿no? Realmente veo que las personas, ¿sabes las tarjetas de visita? Bueno, ahora ya no hay muchas, pero hay gente aún que lleva la tarjeta de visita que pone gerente, CEO o director de marketing, lo que sea, ¿no? O recursos humanos, ¿no? Entonces, cuando no me llega Jordi, me llega el CEO de no sé qué, el director, me llega un rol, ¿sí? Entonces me hace gracia porque yo sé que la primera actividad con la de caballo, el rol va a hacer cloc, que van cayendo todos y cuando cae el rol, ¿qué sale? La persona, el Jordi. Entonces, muchas veces tienen miedo de ese Jordi que hay dentro, porque el yo real no lo conocen, estoy en el yo ideal, ¿sí? Entonces, cuando descubren el yo real, que es más sensible de lo que la gente se piensa, que él esconde su sensibilidad, porque, claro, el mundo me ha enseñado que si yo soy vulnerable o muestro mi vulnerabilidad, me comen con patatas, o me hacen bullying o lo que sea, entonces me hago duro, fuerte, el macho, ¿no? O la hembra, es igual. Y ahí es donde... Sí, pero domina más en los hombres esta actitud. Y mujeres tiburones también, ¿eh? Yeah. Cuando trabajas según qué empresas, es muy evidente. ¿sí? Entonces, bueno, me hace gracia porque ahí es cuando sale esa persona que son maravillosos. Si todos somos la hostia, por dentro somos maravillosos, ¿no? Pero no me atrevo, me da miedo. O sea, lo que hay es miedo a mostrarnos, ¿no? Entonces, claro, ya en la tercera actividad acaban todos, ahí surge la empatía, y la empatía es pegamento, nos une, ¿no? Entonces ahí es cuando muestro mi vulnerabilidad, es la verdad, es cuando conecto. Porque al final todos nosotros solo somos una cosa, humanos. Gente que intenta liderar o enseñar o vender o cuidar a otros humanos, pero son los humanos intentando ayudar a otros humanos. Nada más, pero hemos perdido esa humanidad, ¿no? Ese miedo a mostrar quiénes somos, esa parte humana, ¿no? Entonces, pero cuando sale, se abrazan, se dan besos y la gente me dice, es que no puede ser que sea el mismo. Claro, el que llega no es el que llega, es que le he sacado el disfraz y ha salido él. Y cuando sale, todo el mundo le gusta. Y pasan miles de personas cada año por la granja de empresas. Y wow, y pasa siempre, ¿no? Entonces, aquello que dices, es que esa ya es el dato científico, empírico de que somos así. Sí que es cierto que cuando vienen startups y chavales jóvenes, sí que veo que hay un nuevo mundo, ¿no? Ellos se lo pueden permitir porque son un target que tienen, bueno, una facilidad para encontrar trabajo donde quieran y cobrar lo que quieran. Entonces,
eso a lo mejor otro colectivo de hostelería o de, yo qué sé, ¿no? Los directores de recursos humanos, pues no sería fácil, ¿no? Pero sí que son personas que han decidido que se sacan la corbata Exacto. y todo lo que le ahogue. O sea, no están Ya. dispuestos a que nada les ahogue. Yo creo que lo que vi ya en su momento en el mundo startup, digamos, es que al quitar la formalidad, ¿no? Mucha parte de las formas, se van, por suerte, muchas de esas cosas. La gente no tiene miedo a decir, aunque sea el director o el CEO va con camiseta como tú y tal, pues entonces hay una capacidad de romper esa confianza. Pero sí que es verdad, que lo has comentado antes, que quizá también en remoto y en perfiles muy técnicos, ¿no? Quizá hay como esta falta de vulnerabilidad que decías, ¿no? No sé si Claro, es el remoto lo que hace es que acabas siendo, es muy fácil montarte la máscara y Ya. esconder quién eres. Entonces la relación humana Ya. prácticamente en la mayoría de los casos desaparece. Ya. Por eso el teletrabajo algunos días va bien, pero si es siempre o casi siempre se carga las relaciones. Y al final una empresa es un equipo. Ya. Entonces, Por suerte, por ser optimista un poco, la tendencia un poco positiva en cuanto a que las empresas cada vez son más así, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos había esta tendencia del silent quitting y todo esto, de cómo la gente se ha cansado y van desconectando de esta presión y esta formalidad. ¿Compartes esta visión optimista un poco de que las empresas cada vez pueden ser más... la gente en las empresas cada vez puede ser más auténtica, cada vez más ellos mismos? Y se pierde un poco esta formalidad del Wall Street, un poco. sí, yo creo que la pandemia eso ya está aquí, la gran renuncia. Es decir, la gente ya ha dicho, voy a una empresa que me trate como un humano o lo dejo, aunque no sea un perfil alto tecnológicamente. Es decir, o sea, hasta perfiles de camareros en la limpieza han dicho no, o me tratan como un humano o el liderazgo humano ahora ya se reclama de una manera mucho más abierta. Y también ha habido movimiento, mucha gente que vive en ciudades y no se ni imaginaba que podía servir a un pueblo, por ejemplo. Es que no, yo no puedo, es el no, no es el miedo. Eso se ha roto en mil pedazos. Personas que han dejado trabajos muy top y han dicho, no, mi ansiedad no pasó de que... O sea, el darse cuenta de lo importante, ¿no? De ese... El liderazgo humano nace realmente del liderazgo femenino. Ajá. ¿Sí? Vale. Que es más empático, que está más orientado a las personas. No hablo de género, ¿eh? Cuando hablo de liderazgo femenino y masculino hay mucha literatura, muchos científicos relacionados y ahora trabajo un poco el tema del liderazgo femenino porque está muy relacionado con lo que hago de educación emocional y con lo que veo en las empresas, pero el liderazgo femenino responde evidentemente al origen de las féminas y de los hombres, ¿no? Pero yo siempre hago un ejemplo que creo que es muy fácil que se entienda. Que al final cualquier empresa, cualquier organización es un puente. ¿Eh? Entonces el objetivo es que pasen muchos coches por el puente para que paguen el peaje. Fantástico, ¿no? Entonces el liderazgo masculino es el orientado a los objetivos, a que pasen muchos coches. Y femenino es el que hace que el puente, todas las piedras del puente encajen una con otra. Y ahí para que encajen hace falta amabilidad, hace falta a veces tener mano izquierda, hace falta empatía, hace falta mirar y ver que esta piedra con esta no se van a entender, hay que poner en el medio. ¿Sí? Entonces... son los que hacen que las estructuras de las empresas, la estructura del puente sea estable, fuerte, que si cae una tormenta no se lo lleve, o que si pasan muchos coches no se rompa. Entonces, unas y otras son necesarias. Es decir, creo que es importante esa conexión, ni liderazgo femenino, no es o liderazgo masculino, o es el liderazgo femenino y liderazgo masculino. Y que hay muchos chicos, por ejemplo, los jóvenes que tienen más un liderazgo más femenino o humano, si quieres, y mujeres que también están muy bien los objetivos. Lo importante es entender cuál es mi naturaleza y aprovecharla. Y que si yo tengo un líder que tiene una naturaleza súper comercial, fantástico, pero vamos a poner otro que compense, y uno que se encargue de la estructura y otro que se encargue de los objetivos. ¿Vale? Pero tener esa visión global de ¿a qué huele tu empresa? ¿No? Porque todas las empresas huelen a algo, a una emoción. Entonces, alegría, ansiedad, estrés, vamos a ver a qué huele. Esto lo hablamos un poco con Margaltés, la parte sobre todo sí de género, en este caso estoy pensando, y de lo mucho que falta aún por recorrer. Y quizá, me animo a una hipótesis, es que a las empresas les cuesta valorar
esta estructura del puente que decías. No, pero pasan coches. Dale, dale, pasan coches, ¿no? Exacto. Primera, ¿cómo lo ves el panorama y qué crees que tiene que pasar para que esto siga mejorando? Yo lo que veo es que me vienen empresas, digamos, de toda la vida, ¿no? Ajá. Multinacionales, de cualquier ámbito, y luego me vienen startups de esos ámbitos, Ajá. ¿vale? Entonces me hace gracia porque hay las estructuras y se piensa mucho, pero claro, las decisiones son muy lentas, ¿no? Ya. Y luego entonces ven a aquellos jovencitos, 4 matados, si quieres, si Sí. lo comparo, ¿eh? No son matados, Claro, pero claro. si lo comparo con las Claro, super, claro. tengo las dos, ¿no? Unos que van con el cuello así, que tienen un duro, y los otros que les sobra el dinero y que te pagan Claro. lo que quieras Claro. por hacer no sé qué, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que son rápidos, son originales, son creativos, y entonces, ¿qué hacen? Estos acaban copiando a los otros, Ya. ¿sí? Vale. Entonces, ahí es cuando estos se dan cuenta, y claro, estos son rápidos. Y como las ideas salen de ellos, y quien copia y solo puede copiar al que crea. Entonces, claro, se están comiendo mercados. Entonces, cuando a ti se te come el mercado un chicharelo que te llega, ahí es cuando dices, uy, hemos de hacer algo. Ya. ¿No? Uy, y ahí es cuando, y cuando van tan rápidos, este mundo ya ha llegado. Eso ya está pasando en Ya. muchas, prácticamente yo diría que en casi todos los sectores. Ya. Temas yogures, temas pienso, se está pasando un montón de De cambio cultural, ¿eh? cambio cultural. Es bueno, una chica que le encantan los perros, hace una blogger y hace ella la comida a los perros, lo vende y la peta. Ya. Y entonces nosotros corre a hacer, pero claro, Claro. ¿sabes? Pero claro, y se están quedando un mercado o incluso creando una necesidad que no existía, que Ya. nosotros nos habían dado cuenta. Ya, ya. Porque está cerca del cliente, porque son usuarios, porque lo de siempre, Porque la son más empleadoría, rápidos, sí, 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 de sí. sexo una necesidad, pero siempre ha pasado. Entonces Sí, los sí, bordos son lentos y la creatividad no fluye tanto porque Ya. hay una jerarquía, ¿no? Entonces, Ya. claro, se han dado cuenta y ahora, de hecho, grandes empresas se están moviendo, hacen un montón de modificaciones, de maneras de trabajar, visiones nuevas, nuevos líderes, muchos líderes vienen aquí Ya. a España, americanos. Está pasando muchísimo esto ya. Sí, sí, porque ahora ven que hay que cambiar cosas. Eso ya está pasando. Sí, 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 sí. Y una empresa que hoy en día no tenga empatía está muerta. Ya. A lo mejor no es de año, igual 4, 5, 6, pero en 10 años ya no existe. Ya. Una empresa sin empatía está muerta. Ya. Eso ya los trabajadores ya no lo van a aceptar. Ya. ¿Cómo lo cambian al final? En algunos casos pueden cambiar la cultura, pero en algunos casos es que hay gente que no quiere cambiar, ¿no? Y esto es lo que... La sensación es que literalmente van a morir y se van a Van a quedar por el morir. camino, por mucho que... Bueno, algunas tienen una posición tan fuerte en el mercado que Sí, pero luego... el talento se va yendo. Ya. Porque el talento de verdad elegir. quiere adrenalina, quiere estar con lo genuino, con lo Ya. auténtico. Entonces eso no es genuino y auténtico. Ya. Entonces la gente, el talento se va a lo genuino y Ya. auténtico porque le atrae, porque no puede evitar. Por eso muchos gente Joni, por ejemplo, Ajá. Sergio, está fichando gente de súper macro empresas Sí, y cobrando menos. Claro. Entonces preguntas, porque esto Claro. que hay, esto es vida, esto nace, es como nacer una criatura, esto me pone, ¿no? sí, sí, te gustan los retos. Son retos y todo está en una mesa Sí. y todo es Cambiable. cambiable. Ellos pueden poner su sello Total. en ese proceso, ¿no? Entonces, Que es una cosa en general que siempre ha pasado, pero generacional, estas ganas de dejar como el sello, ¿no? De poder... siempre ha pasado, ¿eh? Sí, Lo que pasa es que ahora, digamos, se manifiesta de manera más clara. Y porque también hace unos años se decidió desde los Ministerios de Educación la asignatura de emprendeduría. ya, Y eso, pues bueno, ha hecho que, ha ayudado, les reconozco que al principio pensaba, emprendeduría vaya nombre, ya, pero reconozco que ha dado muchas alas y ha hecho que muchos chavales e incluso docentes se quitaran esa venda que llevamos todos en los ojos de que la educación, las empresas son malas, o Ya. al final todos trabajamos en las empresas. Y para mí es el mejor invento de la humanidad, ya, la empresa, porque realmente es la que nos da dignidad, nos da un sueldo, nos da libertad y al final es lo de capitalismo consciente, ¿no? Que se habla, que es que tú trabajas en una empresa, pero cuando sales de esa empresa vas a hacer gimnasio, o vas a otra empresa, vas a cenar en tu empresa, vas a, yo qué sé, a tomar algo de otra empresa, o educas a tu hijo en otra empresa, sea pública o privada. Entonces, al final todo es eso, ¿no? Y lo único que haremos es intentar que esas empresas sean lugares que realmente dignifiquen, porque es cierto que cuando, sobre todo después de la pandemia, estamos mal,
pues bueno, cuando estoy mal trato mal, cuando estoy bien trato bien. Si yo estoy mal y te trato mal, tú tratas mal a ella y aquí todos nos vamos a tratar mal. Entonces, hasta el momento en el que nunca como ahora ha habido tantos problemas mentales, de salud mental, salud emocional. Ya. Y eso evidentemente somos el país con mayor consumo de ansiolíticos y ¿Sí? antidepresivos de todo el mundo, ¿Ah, sí? por encima de Estados Unidos. ¿Qué dices? ¿Y sabes cuál es la comunidad autónoma de España con más consumo? Ay, ay. Cataluña. ¿Serio? En serio. Entonces, bueno, creo que Ostras. ya se están poniendo las pilas ahora con los test de riesgos psicosociales, de todos los riesgos laborales, es obligatorio en todas las empresas, porque la gente se va suicidando por todas partes y claro, no se habla, pero es la primera causa de muerte en España, Wow. los suicidios. Entonces, bueno, es aquello que dices, a ver, vamos a hacer algo, ¿no? Sí. Ostras, me has Entonces- dejado aquí... Sí, ahora tenemos un problemón y que después de la pandemia ha hecho ¡fua! Porque es lo que te decía, ¿no? Todo se basa en el hacer, y en el momento que hay un problema de verdad, te encuentras tú y dices, pero yo, ¿qué soy yo, no? Entonces ahí, bueno, es muy fácil que te dañen, es muy fácil no defenderte, es muy fácil. El miedo, rabia y tristeza nos ha invadido, pero sobre todo el miedo, y por eso escribí el libro, ¿eh? Exacto, de hecho, quería preguntar específicamente sobre el miedo, porque yo, de hecho, a veces lo hablamos con mi mujer y yo lo digo, es que el miedo es lo peor. Sí. El miedo es como una nube que nubla cualquier cosa, que por bonita que sea, por momento emocional, te viene el miedo y lo paraliza todo. Te coge los mandos absolutamente de tu vida y decide por ti, pero así. El miedo es la emoción más potente que sentimos los humanos, la más potente, pero es una emoción negativa. Entender negativa no como mala. Todas las emociones son buenas, porque todas nos ayudan son adaptativas, nos ayudan a sobrevivir como especie. ¿Sí? De hecho, sobrevivimos estar encerrados 3 meses durante el COVID gracias al miedo, o sea que gracias, señor miedo. Ya. El problema es cuando no conocemos el miedo. Ya. Cuando no conocemos el miedo, te hace tengo, porque voy a hacer lo que quiera contigo, Ya. es la más potente, ¿no? Ya. Entonces el miedo nos paraliza, el miedo nos hace hacer la peor interpretación posible, es decir, me ha ido mal, que seguro que no me habla, seguro que no me contesta en el WhatsApp porque pasa de mí, hago la peor interpretación posible y eso me convierte en alguien más susceptible. No sé si te has dado cuenta, sí que la gente, aquello que dices, bueno, la gente está, bueno, que no, está con la piel fina, no sé si os habéis dado cuenta vosotros a vuestro alrededor, pero todo el mundo se molesta por lo mínimo. Claro, ese es uno de los problemas, además de que nos paraliza a veces completamente. Cuando trabajo con Sant Joan de Déu, lo veo en las familias, pero 10 años paralizadas desde que te dan la noticia, sobre todo cuando es un hijo, ¿no? Entonces, claro, sí, el miedo es la emoción, pero también tenemos coraje, también tenemos valentía y también tenemos conciencia emocional para darme cuenta y decir, no, ahora no vas a decidir tú por mí, ¿no? Entonces, cuando a los padres siempre les digo, ¿quién educa a tu hijo, tu miedo o tú? Sobreproteger es educar con miedo. Ay, es el easy. ¿Y si la niña no tiene amigos? ¿Y si no le gusta estudiar? ¿Y si no es suficientemente inteligente? Easy. Contéstate. ¿Y si no? A ver, igual sí que es inteligente, igual. ¿No? Es paremos un momento y paremos lo que este de aquí nos dice. Ya. Es el aquí y ahora. Es uno de los recursos, es para, aquí y ahora. Ahora es ahora. Ahora, si no es inteligente, lo veremos. Ya lo solucionaremos cuando sea mayor. Ahora es ahora y ahora disfrutemos del momento presente. Pero el miedo, bien controlado, ¿eh? Ya. Para mí es lo peor. La cuestión es cómo, porque has hablado ahora del easy, ¿qué otras cosas sirven para controlar el miedo? Al menos para mí siempre me imagino la versión positiva, ¿no? Porque sé que cuando he arriesgado, cuando he probado cosas y la he cagado, han salido cosas buenas, ¿no? Y con nuestra hija, pues a veces está ahí cogiéndose y tú quieres ponerte así, ¿no? Almohadas en todas partes, te pones así y tal. Y a veces es como, bueno, y sobre todo cuando se cae y quizá ves que se va a dar un golpe y no reacciona como, oh, pero qué va, sino, bueno, ¿qué ha pasado? Pues no ha pasado nada y ves que se adapta, ¿no? Pero esto es muy fácil de decir y muy difícil de hacer, ¿no? No sé si... Porque el miedo es preconsciente. Ya. Es decir, las emociones, cuando digo que son preconscientes, es que pasan antes de la conciencia, pasan antes de la inteligencia racional que está aquí, ¿sí? Es decir, ¿y por qué son emociones preconscientes? Porque la misión del miedo es apartarte del peligro real, pero también del peligro imaginario. Ya. Y sí, ¿vale? Es que técnicamente es ansiedad, ¿sí? Entonces, uy, si se rompe la cabeza, y si se cae, tiene un edema pulmonar, Sí, te imaginas cerebral, todo, no sé sí, qué. Eso es el miedo, ¿vale? El que te habla, ese es el señor miedo que está ahí. Pero su misión es aparte del peligro real o imaginario, del tuyo y de la gente que amas o que quieres, ¿no? O de tu equipo, de tu empresa, ¿no? Entonces,
Claro, lo primero es la conciencia. Me doy cuenta cuando es el miedo quien habla por mí. Entonces, tengamos en cuenta que esto es muy importante. El 87% de los miedos que sientes no van a suceder nunca. ¿Lo repito? Por favor. El 87% de los miedos que sientes no van a pasar nunca. Y ahora el miedo te dirá, ya, pero el 13 sí. Digo, ya, pues le cállate miedo, que es el 87. Entonces, una manera es cada vez que el miedo diga, uy, y sí, tú digas, Cristina, que el 87% no van a pasar. Y el miedo, ya, pero el 13 tú, y dices, cállate. Pero Y le dices, 87%. pero 87 no van a pasar nunca. ¿Vale? Y si el niño tiene un accidente en moto, pero si tu hijo no tiene moto, es igual, pero igual va con un amigo. ¿Sí? Esto yo lo pensaba, ¿eh? Mi hijo no tiene nunca moto, pero yo pensaba que te iba en moto con alguien. Me imaginaba en el hospital muerto y yo en entierro. O sea, tú imagínate lo que hace ¿no? Sí. Esa es una manera. Luego, ¿qué tenemos? Sí que tenemos las emociones más potentes que sentimos los humanos son negativas, miedo, rabia y tristeza. Pero cada uno me ayuda al más importante, miedo, me aparta del peligro, vale, perfecto. Pero también tenemos un sistema emocional que es la hostia y que tenemos también las vacunas, ¿no? O esas habilidades, esas competencias para regularlo, ¿vale? Una competencia es la valentía, ¿sí? Es decir, un miedo solo hay una manera de superarlo y es afrontarlo, te guste o no te guste, solo es esa, ¿vale? Miedo es afrontar, si no lo afrontas vas a tener miedo, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Pongo un ejemplo. Niños que le dan miedo los gatos cuando tienen 3 años. Veo un gato y ¿qué hago? La parto. ¿Sí? Una cosa que siempre explico a los niños, que es para que todo el mundo lo entienda, es que el miedo es falta de información. ¿Por qué no tengo? Porque me falta una información. En el COVID teníamos mucho miedo. ¿Por qué? Nos faltaba la información, si me entraría el virus en mi casa y me mataría. No sabíamos qué estaba pasando. No sabíamos qué está pasando. Cuando hay incerteza, hay miedo. Cuando hay una guerra en Ucrania, nos cae la bomba atómica en Madrid o en Barcelona. Miedo. Cuando hay una crisis de hipoteca, ¿me sube la hipoteca, sí o no? Miedo. Crisis de materias primas, sube la comida, el precio que no sea que voy a pagar ahora el pescado. Miedo, ¿sí? Por eso ahora hay tanto miedo y por eso he escrito el libro. Porque lo veo cada día en la gente que me viene, ¿no? En todos estos miles de personas. Entonces, siguiendo con el tema del miedo, que ahora me he perdido, no sé en qué punto me he quedado de la explicación, pero ¿en qué punto me he quedado, Jordi? Bueno, yo es que me pierdo en las ideas, pero el miedo, ostras, ahora me pillas. Bueno, lo que retomo, ¿eh? Lo que hace el miedo es que lo que busca es el control y que estemos paralizados, porque si estoy paralizado seguro que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, la valentía. Entonces tenemos a señora Valentía, que está ahí, ¿no? Que es afrontar. Ser valiente no es no tener miedo, ¿vale? Ser valiente es tener miedo y aún así hacerlo. Eso es ser valiente. Si tú no tienes miedo, tú no eres el ser valiente. Eres un inconsciente. No, eso es la temeridad. La valentía supone inteligencia. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Sí? Si tú no te da miedo hacer un podcast, tú no vas a ser valiente. Ahora, si tú te da, ay, me voy a quedar mal, no sé qué, entonces sí que estás siendo valiente. ¿Vale? Tú controlas, si tengo la información, no hay miedo. Si no tengo la información o tengo parte de la información. Recuerdo que Lucía, una niña de 4 años, me dijo, vamos a hacer los caballos, y me dice, me dan miedo los caballos porque mi mamá me ha dicho que son peligrosos. Ah, sí. Claro, es cierto, los caballos son peligrosos, pero también son amables, son dulces, son calentitos cuando los tocas, son suaves. Le di esa otra parte de la información. ¿Y qué hizo el miedo? Bajó. Claro. Lo que buscamos es que hacer el miedo pequeñito. Vamos a hacer el miedo pequeñito para que, si no, el miedo, como todas las emociones, son contagiosas. Pero cuanto más grande es la emoción, más contagiosa es. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Y en positivo también, ¿no? Todas la valentía también y la alegría. La alegría se contagia. Claro, por eso siempre digo que ¿quieres que la gente trabaje más rápido? Ser generadores en la empresa de emociones positivas como la alegría. Porque la gente trabajará más rápido, tendrá más ideas y será más curioso. Si tú generas desde un liderazgo, desde pasado en el miedo, desde la amenaza, desde la ansiedad, seremos menos creativos y además tomaremos decisiones menos inteligentes. Es decir, la emoción del miedo es la que te hace tomar decisiones menos acertadas. Claro. Más conservadoras, claro, me paralizo. Claro. Si acaso no hago. Claro. Y ahí las jerárquicas grandes se quedan paralizadas y las jóvenes que son valientes, pues, ¿qué van a perder? Los no tienen nada. Pues nada, pues tiran. Y ahí es cuando toman decisiones más acertadas y los otros no. Sí, sí. ¿Qué tenemos? Yo hay un juego que hago con las manos, no sé si me va a ver, pero si yo tengo... El miedo va a crecer, como dice un niño, Gerard, de 13 años, cuando se fue a la granja, digo, ¿qué te llevas? Y me dice que las emociones negativas vienen solas y las positivas te las has de currar. ¿Vale? Es decir, las positivas no las hemos de currar, por las negativas no hacemos nada, que son preconscientes, pasan antes de la conciencia, antes que las cosas, ellas van a subir. ¿no? ¿Qué edad tenía? 13 años. Ostras. Es que los niños son la hostia, son súper, bueno, son los sabios de hoy en día. No porque nosotros no seamos capaces, sino porque no tenemos tiempo. Porque ellos son, o sea, yo aprendo de ellos, ¿eh?
¿Qué hace el miedo? Esto es el miedo y esto es la valentía, ¿vale? Lo ideal es que esté más o menos así, para que ya ¿vale? Tengamos un poco de control. En un momento pasa algo en la empresa, o miedo a despedirme y no digo nada por miedo, sube el miedo. Y va subiendo el miedo. Cuando está así el miedo y aquí está la valentía, está de aquí y dices, ya no. Y esas son personas que viven toda la vida con miedo, seguro que te viene a la cabeza. Toda la vida. Total. Y quien decide es el miedo, quien me saco carrera de conducir es el miedo, pues no me lo saco, pues siempre es el miedo. Y acaban personas pues que más que vivir existen y ya está, pero no sienten que existan. Porque el miedo paraliza absolutamente. ¿Sí? Pero, ¿qué puedo hacer yo? Ante esa sensación puedo hacer dos cosas. O hacer algo para que baje el miedo, o hacer algo para que suba la valentía, o las dos cosas. ¿Cómo bajo el miedo? Tengo mucho miedo, ahora no pongas la tele. Cambio climático, hipotecas, guerra, no pongas la tele. Es que no me voy a enterar. Bueno, si no necesitas esa información, o míralo lee un diario, pero no pongas la tele porque la tele va con el fuego, va con las luces. Y las redes. Y las redes, o sea, no veas cosas porque te va a aumentar el miedo. Y lo que quiero ahora es controlar. Y cuando lo controle y te esté más entrenado, pues ya pondrás la tele si quieres. Pero ahora mira las noticias en diarios, por ejemplo, que no hay ni musiquita ni tono de presentador ahí en medio. ¿Sí? Esta es una idea, bajar, por ejemplo, es un ejemplo. ¿Sí? O pregúntate, a ver, concretamente, ¿qué me da miedo? O sea, hagamos cosas afrontemos el miedo, pero no lo dejemos ahí. ¿Me da miedo subir a caballo? Pues me voy un día a ver un documental de caballos, luego me voy a ver una película de caballos, luego me voy a una hípica y veo los caballos de lejos, luego me acerco y toco la nariz del caballo, luego le toco las orejas, luego la acaricio. Eso es afrontar el miedo y es muy fácil. Pero en el tema de perdona, solo un pequeño paréntesis, en el tema de la información, yo lo comparto absolutamente y de hecho durante muchos años no hemos tenido tele y te das cuenta de que el 90% de las noticias no las necesitas, que si hay una pandemia, una guerra, te enteras absolutamente y te libera una cantidad de tiempo brutal para luego decidir, digamos, intencionadamente qué quieres consumir. Claro, eso técnicamente es la autonomía emocional. Es la capacidad, que es para mí la supercompetencia, de decidir cómo te quieres sentir. Tenemos esa capacidad técnicamente, ¿sí? Pero yo he de regular lo que me entra. Porque a mí los ojos... Evitarlo directamente. Claro, ¿no? yo he de decidir qué entra y qué no, porque si no, no decido nada. Claro. Si yo soy economista y necesito saber las noticias de economía, pues miro las noticias de economía. Pero la mayoría de la gente no necesita estar todo el día sabiendo la situación geopolítica del mundo. Y a mí me molesta incluso a veces que hables el periódico tal y realmente de noticias son un 10%, un 5%, lo otro no es noticia, es contenido. Bla, bla, bla. Exacto. Es bla, bla, bla. Pues eso es lo que yo invito a que tengamos criterios, seamos inteligentes, porque al final la inteligencia emocional es un tipo de inteligencia para convertir las emociones en inteligentes y que sean tus aliadas para ir por la vida y no tus enemigas. Miedo, valentía. Lo que busco es esto. Empujo, hago cosas para subir la valentía y hago cosas a mí, a mis hijos y a mis equipos. ¿Vale? Claro, si cada vez que se equivoca lo riño, no se va a volver a equivocar, nunca más te tomará ninguna decisión. No te preocupes que no se va a volver a equivocar, pero no vas a sacar su talento y no va a aportar. Eso se llama la inteligencia colectiva, ¿no? Que se generan equipos con suficiente confianza y cohesión para que tú digas tus ideas, aunque sean locas, tú las tuyas y yo las mías, y allí salga algo. La granja, si yo el miedo, y yo no te puedes imaginar el miedo que pasé, porque yo pensaba que estaba pirada. Porque la gente me decía que era rara, porque daba abrazos y cosas raras, y incluso gente de dentro. Pero siempre conseguí que mi valentía fuera un poquito más grande que mi miedo, un poquito, no solo un poquito. Y ahí fue lo que tiré. Si no, no estaría hablando contigo, estaría enseñando la leche de las vacas y no estaría hablando de inteligencia emocional. Mi vida seguiría siendo una Cristinita pequeñita que pobre al mundo, una más, ¿no? Entonces, wow, no quiero eso. Quiero ser quien soy y que todas las cosas que pasen por mis manos puedan ser capaces de ser quien soy, como Paul, que dijo, he visto mis alas invisibles. Esas que tengo la capacidad de abrir y de cerrar cuando yo decida, autonomía emocional, que es complicada, porque ojalá yo también pudiera conseguirlo. Bueno, pero yo creo que esas, entre muchas otras ideas que estás sacando que me parecen súper poderosas, hay una que había escrito una señora, no me acuerdo ahora del nombre, pero de hecho la escribí recientemente así en la libreta, pero básicamente había un punto que decía: el mundo no se beneficia de ti si estás asustado, si te empequeñeces. El mundo te quiere grande, el mundo te quiere auténtico, el mundo te quiere desplegando tus habilidades, tus pasiones, Y para mí es una idea súper potente, porque justamente lo que yo creo que a veces nos empequeñece es ese miedo de que el mundo no nos quiere, nos va a juzgar,
Una vez te abres y es fácil, yo a veces veo comentarios de tal, cuando depende de qué redes también, negativos. Y dices, ostras, pero ¿Sabes cuál ¿es es necesario criticarlo esto? ¿Sabes cuál es el mayor miedo en España? Por encima del miedo a la muerte, el miedo a lo que digan los demás de mí. Eso en España. Entonces, claro, pero tenemos que ser conscientes de ese miedo cultural, que es una cultura, vivimos dentro de una cultura, nosotros vivimos por simbiosis, todo nos afecta, todo nos contagia, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo eso, ¿cómo vas a tratar a tus hijos o vas a tratar a tus trabajadores, a tus equipos o a tus compañeros? Sabiendo para ellos es muy importante lo que la gente piense de él. Entonces, sepamos cómo funcionamos, cuáles son nuestros grandes miedos. O en España hay un miedo que solo existe en España, que le llaman en Estados Unidos la emoción, la Spanish emotion. ¿En serio? Sí. ¿Cuál es? Es la vergüenza ajena. No se entiende la vergüenza ajena. Dice, pero tú, ¿cómo vergüenza ajena? ¿Haces algo porque tienes vergüenza? ¿Cómo lo haces tú? La vergüenza ajena la tenemos clarísima. ¿En serio? Pues no existe. Y llaman la emoción española. Bueno, es cultural. También viene de la historia religiosa, católica, todo el rollo, ¿vale? Ya lo sabemos, muy bien, pero no pasa nada. Esto es lo que hay. Y bueno, este escenario, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer cosas inteligentes o no? Porque creo que el mundo ahora necesita que los humanos sean un poquito más inteligentes y más humanos. Yo creo que estamos en ese punto y además urgentemente. Y que cojan valentía para hacer lo que creen que tienen que hacer, ¿no? El cementerio está lleno de talentos que que han quedado enterrados y nunca han salido. Entonces es empoderarnos, es autoestima, es creer y ser capaces de atrevernos a decir. Incluso con el criticismo y estos juicios de... Pero una cosa es que yo saque mis talentos y otra es que te critique, eso no, hay que respetar. Respetar es volver a mirar, o sea, significa etimológicamente volver a mirar, pues vamos a mirar a la gente, porque decir de criticar por criticar, yo no critico nunca a nadie. Y siempre que alguien me pregunta, ay, mira cómo voy vestida, digo, pues lo encuentro buenísima, que va, a su gusto, pues lo encuentro fantástica. ¿Por qué hay que criticar? Exacto. ¿Para qué? No, preguntémonos, ¿para qué criticas? Yeah. ¿Para sentirte importante? No, ¿por qué? ¿Para qué? Para sentirte importante, para dar la nota, ¿para qué? ¿Qué estás tú diciendo a través de eso? ¿Que necesitas atención? Pues la atención es, atiéndete a ti misma. Si yo necesito atención constante, el problema lo tengo yo. O sea, si yo estoy bien conmigo misma y yo me atiendo a mí lo que pasa debajo la piel, yo no necesito que nadie más me mire ni me atienda. Si todo empieza por quién eres tú. Si tú estás bien, vas a tratar bien. Si tú estás mal, vas a tratar mal. Vas a criticar, vas a todo fatal, vas a ser pesimista, negativo. Bueno, si es pesimista y negativo, la gente que se te acerque vas a contagiarle. Esos son los amargados. Y los amargados, ¿cómo acaban? Solos. Pues ellos mismos, solos. Sin sus hijos, sin su familia, sin nadie. Entonces, ¿quieres ser eso? Pues tú mismo, sélo. ¿No quieres? Ahora hay muchas herramientas, desde libros hasta un montón de recursos gratuitos en mi blog, hay gratuitos, o vídeos de esos en que, ¿qué quieres? ¿Qué quieres tú para tu vida? Empieza a caminar hacia allí. No lo harás en 2 días, claro que no. Nadie, ni yo lo haré, pero empieza con una intención y conociéndote, con preguntas: ¿qué quiero? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué necesito? ¿Qué realmente no necesito? Cuando trabajaba con la Masía del Barça, los chavales tenían ellos tienen otras historias, ¿no? Con la presión, la ansiedad, el llegar, la expectativa, están viviendo un sueño, con 12 años y estás en tu sueño. Eso genera mucha presión, ¿no? Pero familiar, seguro. Tienen no sé cuántos 200.000 seguidores en las redes sociales, la tele, ¿vale? Gente, dinero por el medio, ¿vale? A ellos les decía, no confundáis nunca vuestro éxito con vuestra identidad, ni tampoco tu fracaso. Tú eres mucho más que tu éxito y tú eres mucho más que tu fracaso. Tú eres tú. Y puedes haber momentos de éxito y momentos de fracaso. Lo importante es quién caray eres tú. Que te gusta el fútbol, fantástico, pero además del fútbol tienes otros talentos. Vamos a tener plan B, C y D. ¿Sí? Entonces, si me agrada el patinaje y quiero dedicarme profesionalmente y me rompo y no puede ser, pues no pasa nada, tengo un plan B y un plan C, porque yo tengo otras habilidades. Por eso es tan grave que dentro de un sistema educativo en casa y en la escuela nos orientemos al inglés, es típico. Todo en inglés, pero deja el inglés, ya lo aprenderás. Y hoy en día ya es fácil aprender, porque en los trabajos eso ya ha pasado un poco a la historia, ¿no? Ostras, hagamos cosas de autoconocimiento, que el niño le ayude. El deporte ayuda a autoconocerse. El individual te ayuda a conocerte tú, el otro a trabajar en equipo. Y es fácil, bonito, barato. Me encanta, ¿no? Es porque me estoy tomando notas mentales. Bueno, puedes ver el vídeo muchas veces. Exacto.
No, no, es que estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hemos saltado al otro, pero el tema que hemos llegado, que era este de la negatividad, para mí es un problema, por ejemplo, en las redes, porque yo creo que mucha gente, yo mismo cuando he intentado montar algo, o emprender, o compartir alguna idea que consideraba positiva por el mundo, y algunas veces, o que ves que dices con ganas de construir algo, pero esto es una basura o lo que sea, ¿no? El comentario negativo. Y dices, la gente tiene este problema, pero resta la gente que quiere hacer cosas. Este es para mí el problema principal. Para eso hace falta valentía. Ya. O sea, para tú hacer cosas, es lo que os decía incluso con el grupo de WhatsApp de mamás de Ya. clase, ¿no? O de lo que sea, que la crítica, cuando hay crítica todo el mundo calla, tiene mucha fuerza, Ya. pero es cultural. Ya. Calla, ni lo mires, no contestéis, no Ya. contestéis a eso, ignorar eso Ya. y convertiros todos en activistas del bienestar emocional. Vosotros vivís, estáis en Alella, perfecto, pues tienes aquí una comunidad, pues si tú sí. eres un activista del bienestar emocional, hola, buenos días, ¿qué tal? Intentas tú estar bien y el vecino de al lado, oye, qué simpático es este chico, Sí. oye, mira, y cuando te vea la sonrisa, bueno, igual Sí. viene enfadado al trabajo, le sonríes y le alegras el día Sí. y has ayudado a alguien. Sí. ¿Sí? Y así vamos haciendo, tú haces tú esto, más yo, y todos los que nos ven, de repente estamos cambiando el mundo. Ya. Y de eso se trata. Ya. Y entonces no quieras convencer a nadie. Hazlo tú. Ya. Empieza tú y ya cambiará. Empieza tú a cambiar. Me dices que creo que en mi oficina haya más alegría, me dice un director. Ajá. Digo, muy bien, pues ya sabes, es muy fácil, ya sabes qué tienes que hacer. Y dice, ¿por dónde empiezas? Cuando llegue, sonríe tú. Ya. Y se me queda, ¿qué quieres decir? Que sonríes tú. Ya. 17 músculos notifican a tu cerebro, no hay peligro, Ya. estoy bien, todo va a salir bien. Con lo cual, si yo sonrío, viene alguien a decirme algo, no me sentiré tan amenazado, con lo cual no te voy a contestar mal. Ya. Y entonces, ¿sí? Sí, Entonces, empieza tú por sonreír. Evidentemente no puedes sonreír cada día, ¿vale? Pues habrá momentos que no sonríes, pero intenta obligarte a sonreír. Y ya tendrás más alegría en la oficina y seréis más creativos. De hecho, leí un estudio que si sonríes, te afecta al cerebro. Es decir, Sí. aunque estés triste, sonríes, te puede hacer estar menos triste. O si te puede estar más de buen humor o puede afectarte, ¿no? Y eso es el autoengaño, que hay un capítulo en el Ah, sí, ¿eh? Sí, el autoengaño que creo que es una herramienta cuando lo que nos rodea está mal. La autonomía emocional, que es la supercompetencia para mí, es la capacidad de estar tú bien, aunque lo que te rodea no lo esté. Aunque tengas un niño ingresado en un hospital, aunque tu mujer no sé qué, aunque tu trabajo no sé cuántos, es esa capacidad, claro, esa capacidad que alguien, wow, ojalá yo algún día lo consiga. Trabajo para ello, pero de momento no lo he conseguido, ¿no? Porque cuando son cosas del mundo, mira, pero me cuesta aún, ¿no? Bueno, eso, claro, si lo consigues, porque además cuando somos capaces de ser autónomos emocionalmente, tú eres más capaz de poder ayudar al otro. Es decir, si un médico empatiza tanto con su niño enfermo, acabará no siendo tan inteligente porque pobrecito, si yo tengo que ayudar a una amiga que lo está pasando fatal y yo lo paso fatal porque ella lo pasa fatal, estamos las dos pasando fatal. Ya. Entonces yo no puedo ayudarlas, para que nos ayude las dos. Ya. Sí, entonces la autonomía es un poco, me despego un poco para yo estar lo mejor posible para poder yo ayudar a que está mal. Ya. Eso es súper inteligente. Ya. Cuesta. Ya. Pero esa es la fuerza que me da para poder hacerlo. Ya. ¿Sí se entiende? Sí, totalmente. Hay otro tema que pones, el cuento que te cuentas. Ostras, es que este de aquí nos cuenta los cuentos. Me encanta, pero... perdona. Pero, por ejemplo, yo hago una pregunta siempre cuando hacemos formaciones, ¿no? Pero les hago que levanten la mano. Y entonces les pregunto, a ver, ¿vosotros a quién tratáis mejor? ¿O a quién habláis mejor? ¿A los demás o a ti mismo? ¿Tú a quién tratas mejor? ¿A quién hablas mejor? ¿A los demás o a ti mismo? Es decir, tú te dices, ay, Jordi, pareces tonto. Ya. Cuando te equivocas, ¿te lo dices a ti? Sí, mi mujer me dice que no lo haga. Claro, pero yo también me lo digo a ti, tía, eres más tonta que... Sí. Yo nunca le diría a una persona de mi equipo, tía, eres tonta. Ya. No se lo diría nunca, pero yo me lo digo, vamos. ¿Sí? Entonces, ojo, porque aquí cuando nos decimos esto, Ya. estamos aquí, ¿qué pasa con la autoestima aquí? Ya. ¿Vale? Entonces, lo ideal es tratarte, que cada vez que te lo digas, te diga, no soy tonto, Ya. equivocado y ya está. Ya. ¿Sí? Para empezar a educar a nuestro cerebro, ¿sí? Para querernos un poquito más y que esa autoestima sea más sana. Ujú. ¿Sí? Poquito Sí. sería un truco sencillo. Sí. No, exacto. Y me gusta la idea de que los humanos somos capaces de contarnos una historia, creérnosla y que sea verdad. Ah, claro. Y- La autoprofecía cumplida.
Exacto. Mi marido me va a engañar, mi marido me va a engañar, mi marido me va a engañar, Ya. 3 años y al final 2 años de engañar, porque al final les da la idea. Claro. ¿Sabes? Claro. Sí, Claro. pues eso se llama la autoprofecía cumplida. Y en positivo, imagino que también puede ser, Claro, ¿no? Como decías, claro. no solo estos y no decirnos tontos a nosotros mismos, sino decir, soy capaz, Lo voy a esta es mi conseguir. visión de la vida, ¿no? Con esto lo hablamos mucho con... Esto, el tema de alto rendimiento, Ajá. se utiliza muchísimo. La visualización, me veo en el podio. Mis hijos hicieron esquí de competición y era una técnica, ¿no? De Ya. me veo en el podio, no sé qué, veo las Ya. curvas. Te imaginas que eso está pasando. Entonces, realmente es brutal, ¿eh? Ya. O sea, no solo en el deporte, que también que lo utilizan Rafa Nadal, todos los deportistas de élite, y por eso tienen los éxitos. Claro, lo utilizan, unos funciona más, otros menos, como Ya. ves, ¿no? Los ganan, otros no, ¿no? Ya. No solo depende Porque no de solo eso, es lo único, ¿no? pero yo recuerdo que yo decidí una cosa y eso se cumplió. Ya. O sea, y yo ahora lo pienso y cuando yo lo pensé, porque me hicieron hacer una visualización y pensé, anda ya. Ya. Pero realmente salí y me lo juré a mí misma Ya. y todo pasó, porque lo que nosotros hemos conseguido en la granja realmente dices, pero ¿cómo puede ser, no? Ya. Wow, ¿no? Entonces dices, ostras, y esa visualización, yo me juré a mí misma que haría lo posible para que todos los niños que vinieran a la granja se dieran mejor de cómo entrar, ¿no? Y de hacer cosas para poder cambiar la educación de este país. Ostras. Y cuando yo solo dije, que era una cristinita pequeñita de mierdecillas y nada, wow, ¿no? Es aquello que... Y nunca me atreví a decirlo. O sea, Ya. lo dije 10 años después. Ya. Y se lo había dicho alguna vez a mi hermana, oye, pero ¿tú qué te has pensado que eres? Ya. Me acuerdo que, y que nunca más lo dije a nadie, ¿no? Ya. Me lo callé, y no, ni a mi marido, a nadie, porque me da vergüenza pensar eso. Tú imagínate, ¿no? Ya. Como está mi autoestima, por los suelos, ¿sí? Esto de verbalizarlo también es un tema, porque lo intento a veces decir cosas que sueño, que quiero conseguir y esto... De hecho, he empezado a trabajar con un coach ahora y una de las cosas que está clara es que tengo que sentirme más cómodo con las cosas que me imagino para mi propia vida y explicarlas. Y cuesta, es como que se te atraganta aquí. Bueno, es que lo que me imagino que te lo quiero explicar, pero y tal, y al final... O sea, no sé que piensen que soy el miedo a lo que piensan los demás, a los hijos. Sí. Y eso está muy cultural en Estados Unidos, te dirán, eres tonto. Exacto. Pero es lógico, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, esto hablábamos con un amigo cuando estuve viviendo un año en Palo Alto y decía, los americanos se sienten muy cómodos con esta de vamos a cambiar el mundo y esto tal, no sé qué, incluso a veces era el extremo este del fake it until you make it, ¿no? Un poco, ¿no? De, nosotros nos lo decimos y luego ya se hace realidad, ¿no? Esto tenemos que aprender un poco con el riesgo a veces del fake it until you make it, even if you don't make it, ¿no? Un poco a veces, pero bueno, no, tampoco Pero fake it. no te pases, No te pases, exacto. Pero claro, aquí en España es todo lo contrario, es que es de Ya. 0 a 100. Ya, Entonces, aquello que, claro, ellos no lo podrían entender, nosotros, Ya. no gozo, no sea que piensen, claro. ¿sabes? Ese miedo Ya. cultural Ya. a no destacar, a que no se piensen que quiero destacar, Ya, exacto. ¿sabes? Exacto, Es muy cultural, muy religioso también, ¿eh? Ya. Si viene Ya, de esa ya, cultura. Entonces, bueno, nos hemos de sacar un poco el polvo, ¿no? De nuestros ancestros y tirar, pero sobre todo por el bien común, Ya. porque el mundo que tenemos es el que tenemos. Ya. ¿Te gusta? Si te gusta, perfecto, sí, igual, pero si no te gusta y quieres cambiar las cosas, empieza tú. Ya. No quieras, porque los que se quejan es que quieren que los demás hagan las Ya. cosas, ¿no, coña? Ya. Haz tú. Ya. Que estás aquí, tienes 2 manos, 2 pies, 2 brazos y puedes hacerlo. ¿Me entiendes? O sea, empecemos Esto, ya con este activismo de hacer Sí. las cosas que no nos gustan. Había esta frase que famosa, ¿no? Que era, no pienses lo que tu país puede hacer por ti, sino tú puedes hacer por tu país. Y yo pensaba, esto lo dice aquí un político y se lo comen en Hombre, patatas. sí. Porque no se lo creerían, porque seguramente los políticos españoles Ya, no lo harían, ¿no? Ya. Es otra cultura. Pero si, ¿Cómo pero si avanzamos? yo tuviera un político, que de momento no conozco, que realmente por acciones, por su comportamiento, hiciera eso, Ya. y si fuera capaz de decir, mira, yo no sé lo que vais a hacer, si funcionará o no funcionará, yo voy a hacer esto Ya. y lo voy a hacer yo. Ya. Y me voy a remangar y lo voy a hacer yo. Y si hace falta voy a los comedores sociales o lo que Ya. sea, ¿eh? o a limpiar las playas todos los sábados y Ya. todos los domingos Ya. de mi tiempo libre. Miremos las cosas. Yo voy a cambiar el mundo porque voy a empezar yo, Ya. para ser ejemplo. Ya. Pero mientras no hay y eso pasa a líderes de empresas, si no hay ejemplo, no hay nada. No te lo crees. Es mentira. Ya. Y la gente no es idiota. Claro. No puedes engañar a la gente. Claro. La gente se piensa que
es decir, hay la creencia de los políticos, incluso algunos líderes, que diciendo eso la gente se lo cree. Yo pienso que si no se lo cree ni la señora limpieza. Claro. Es que, Claro. a ver, entonces es que generar ese mundo de mentira, que todo el mundo nos reímos y nadie entiende. Entonces, Ya. oye, vamos a ser un poco honestos y... Ya. Si no partir por nuestros hijos, jolines, Claro. ¿no? Que están creciendo. Claro. Porque al final los que no nos creen son ellos. Y a mí me lo dicen, ¿eh? Claro. Que los adultos no somos honestos. Incluso Ya. los que nos dicen, dice, ¿qué queréis? ¿Que estudiemos, hagamos una carrera? ¿Para qué? ¿Para acabar con vosotros? Que Ya. estáis todos amargados, agobiados y estresados. Ostras. Y digo, es verdad. Ya. Entonces, claro, hago lo que me da la gana porque Claro. no sirve vuestro modelo. Claro. Y tiene razón, Total. es verdad, estamos todos agobiados, amargados y estresados. Y además las pastillas, la venta de pastillas lo corrobora. Ya. Yo para estar como mi papá, que está agobiado todo el día y que ni me ve ni disfruta de la vida, porque tiene dinero, porque gana y no sé qué, pero al final no disfruta, yo quiero disfrutar de la vida. Claro. Pues no pienso hacer esto. Y revientan los planes milimétricos marcados y soñados por sus papás, ¿no? Entonces ahí Ya. estamos en un momento convulso ahora. Ya. Por las cosas que explicas, parece que eres optimista con, a veces se critica a las generaciones que vienen y tal, ¿eres optimista con lo que ves? Veo, es decir, ellos tienen la capacidad, veo un trasfondo positivo de rebelión, que quieren cambiar el mundo, soy optimista, lo que pasa es que tenemos que preparar, darles esa fuerza para hacerlo. Entonces sí que hay un 30% de niños y niñas y jóvenes que son los que van a cambiar el mundo, y hay un 70% que como sigamos así van a ser los ansiolíticos. Ya. Entonces, Ya. pero hay un 30 que van a cambiar el mundo y tienen la fuerza para hacerlo. Y también porque haya movimientos de docentes, más a nivel particular. Ya. Incluso hay algunos que escuelas enteras, que hay algún director o un grupo de equipo directivo que la están liando guay. Ujú. Y están rompiendo moldes y bueno, cargándose un montón de cosas. Ya. Pero bueno, que están un poco en la espalda de la pared porque tienen currículum, hay una ley. Es un poco difícil, Ya. ¿no? Pero sí que a nivel de personas como nosotros desde la granja, que no somos nada, pero que estamos como dando esa luz o esa fuerza o esas técnicas o esas competencias o esa formación para que los niños tengan esas habilidades, y cuando la tiene una fuerza que te flipa. O sea, yo flipo, ves como de repente les brilla los ojos. Ya. Y cuando alguien le brilla los ojos, cuidado, porque irá y conseguirá sus objetivos. O sea, cuidado con esto. Ya. Y aquí hay un 30% que sí, Ya. que son los que hacen deporte, que son los que los padres no solo protegen. Hay un 30, pero solo un 30. O sea, antes era un 40 y ahora está bajando. Sí, ¿eh? Sí. Y además, o sea, he visto mucho la diferencia entre antes de la pandemia y después. Sí, ¿eh? Mucho. Porque los padres están más desesperados, los Ya. padres están fatal, hay mucha ansiedad en el trabajo, hay muy poca humanidad en el trabajo también, entonces llegan a casa fatal. Entonces pues, los niños lo ven y quieren cambiar cosas y tú piensas, claro, solo un niño que tiene, o alguien que ha sido niño que sus padres han sufrido por el trabajo, por lo Ya. que sea, saben lo que es vivir creciendo Claro. con el sufrimiento, con las personas que más quieres, que es tu papá y tu mamá, ¿no? Ya. Entonces, ¿sabes? Ellos han de tener la posibilidad de poder gestionarlo, ¿no? Ya. Durísimo, no era consciente tanto que la pandemia afectaba de esta manera y que en ese sentido vamos a peor realmente. Yo La pensaba pandemia que... y todo lo que pasó después, ¿no? Ya. O sea, el inicio fue la pandemia, que Ya, fue un ya. zasca en toda regla, Claro. pero luego no han parado de pasar cosas Claro. negativas, ¿no? Ya. Para la tranquilidad de los Ya. humanos, digamos. Ya. Y además no solo en España, sino en toda Europa e incluso el mundo. Entonces, bueno, es una incerteza constante, ¿no? Ya. Entonces, nos estamos acostumbrando. La buena noticia es que nos estamos haciendo más adaptativos Ya. y más valientes, eso Ya. es cierto. Pero no conocemos el valor de nuestra valentía. Y si Ya. no conozco valor, eso no va dentro de autoestima, Ya. queda fuera. Ya. No hay conciencia de eso. Ya. Entonces creo que hace falta mucha conciencia. Ya. Hemos hablado de, si te parece bien, hemos hablado de jóvenes y muchos jóvenes que pasan, pero tengo curiosidad porque tu hijo, que antes como has comentado que conozco, es una persona súper interesante, por lo joven que es, que tiene 23 años y es el cofundador de una empresa tecnológica que ha levantado, pues, por ser la primera ronda, bastante dinero y que tiene... Pues está haciéndolo muy bien, y vamos hablando. Y tengo curiosidad porque has de hecho un comentario además que no me esperaba, y dices, no nos lo esperábamos nadie. No. ¿Por qué? Porque yo tengo dos hijos, Alexandra y Sergio. Alexandra es típica niña, modélica, en el sentido de que, bueno, estudiante, Vale.
hizo ESADE, todo Ya. bien, todo, ¿sabes? Todo Vale. como siguiendo el plan, Vale. el plan que todo el mundo espera. Oh, Vale. niña más Sí, maja, sí, más sí, simpática, sí, sí, buena sí. niña, ¿sabes? Aquello como fácil. Sí, sí, sí. Y Sergio es un niño que no es el perfil de alumno ideal Ya, perfecto. Es un ya, niño siempre muy creativo. ya. Es un niño que me decía, hasta primaria todo fue fantástico, Vale. hasta sexto, porque es un mismo profesor, Ya. y era un niño bueno, muy fácil, Ya. un niño con muchas habilidades sociales, era amigo de todo el mundo, Ya. muy deportista, o sea, un niño muy fácil. Pero cuando llegó a la ESO, en el que todo era estudiar y estudiar, él decía, es que no entiendo por qué hay que estudiar tanto, es que ¿para qué sirve estudiar? Ya. Empecé a hacer preguntas muy incómodas, que los profesores dicen, oye, porque hay que estudiar, y Ya. punto, ya, pero ¿para qué hay que estudiar? Y entonces, claro, yo muchas veces me hacía preguntas que yo pensaba, es cierto, pero a veces la vida o te sacrificas o te motivas, pero motívate, Ya. pero Ya. entonces tenemos que estar muy detrás, estudiar para era el mi marido le llamaba, que es muy cachondo, Xavi, mi marido le llamaba el casi 5, casi ganó el examen, un casi 5. Ya. ¿Sabes? Aquello, Ya. bueno, se sacó la ESO, pero aquello siempre encima de él, ¿sabes? Es que habla mucho, Ya. es que no sé qué. Y yo me acuerdo que fui un día al cole y dije, oye, lo pones la primera fila y si no aprueba un examen, pues si suspende una asignatura al trimestre, no va al patio. Ya. O qué dura eres, qué dura, si no escucha. Ya. O decían que no escuchaba. Yo no, Ya. yo no puedo hacer que escuche, Claro. estoy trabajando, no puedo ir al cole. Entonces digo, bueno, pues si no escucha, pero es la primera fila y si suspende, y me decía, hombre, pero es muy dura, no soy muy dura. Si no escucha cuando tiene que escuchar, se escuchará cuando algo toca. Ya. Intentábamos que decir, ayudarle y ponerle límites, porque Ya. tenía que entender que aunque el mundo no le gustara, tenía que adaptarse al mundo porque el mundo se va a adaptar Ya. a él. Pero esa idea creativa, claro, Ya. era estaba absolutamente cortada, no tenía vía de escape. Ya. Entonces me acuerdo que cuando bachillerato, le digo, ¿qué quieres hacer bachillerato? No, yo voy a hacer bachillerato por lo que dirán. Hice bachillerato por lo que dirán, pero no me interesa nada. Y yo digo, ¿por qué no haces deporte? Porque es muy bueno haciendo surf, esquí, es muy bueno con el deporte. Digo, pues haz deporte, no quiero ser profesor. Pues es que no sé qué quiero ser. Bueno, entró en crisis, hice bachillerato, sacó buena nota, aprobó y entró en ingeniería. ¿Pero por qué estudias ingeniería? Porque yo pensé, ¿pero qué hace mi hijo estudiando Ya. ingeniería? Es que no te pega. Ya. Porque sí. Entonces me dijo que era como mínimo, porque era lo mínimo que se esperaba un poco la sociedad de él. Ya. Si no era como no ser nada, ¿no? Ya. Y yo pensaba, ¿qué tiene que ver eso, no? Ya. Y me acuerdo que se fue a Deusto, le gustaba el sur, y se fue a Deusto a estudiar, a Bilbao, y aprendió mucho surf. Surf, súper buenísima, no me veía todo el año. Ya. Entonces sí que a la universidad, pero bueno, llegó aquí, volvió a hacer otra ingeniería. Ya. Y bueno, esta sí que la aprobó, pero yo lo veía que era sacrificarse todo el Ya. día. Y yo dije, mira, Sergio, seguramente serás el peor, o sea, te sacarás la carrera, pero serás el peor ingeniero del mundo. Ya. Entonces, o sea, tienes que hacer algo que te guste. Claro. Y él invité a que dejara la ingeniería y que hiciera un año sabático. Se fue un año así como un mes a la India, luego estudió PNL, y acabó en un bootcamp de programación. Ujú. Y cuando entró al bootcamp dije, esto, y entonces descubrió lo que quería. Ya. Y ahí ya cambió. O sea, el encontrar algo. Él siempre me decía que yo, claro, yo tengo un trabajo que para mí no es un trabajo. Yo no trabajo, para mí es mi pasión. Ya. Yo no voy a trabajar. Ya. Yo lo que hago no sé, para mí es el mejor trabajo del mundo, es maravilloso. Puedo estar horas, me encanta, estaría hablando de esto todo el día. Es mi pasión. Y mi marido un poco lo mismo. Entonces él siempre soñaba con un trabajo que pudiera sentir pasión. Y veía que eso pensaba que no le pasaría nunca, ¿no? Porque no había ninguna asignatura como que le apasionara, ¿no? Cuando encontró lo de probación en bootcamp, y era una pantalla negra 0110, que pensaba, pero es que, ¿qué haces haciendo? Le encantó porque era creativo, podía crear, hacía lo que le daba la gana con los ceros y los unos. Bueno, y ahí empezó a sorprendernos, porque acabó el bootcamp y siguió julio-agosto otros son idiomas, no tengo ni idea de programación, Ajá, pero lenguajes. en lenguajes de estos, pues él solo, pero por internet, él se espabiló, no sé, era autodidacta. Y en septiembre aplicó por un trabajo de una multinacional en las Torres Mafre y Barcelona. Y yo pensé, bueno, vamos. Pero era una empresa multinacional, extranjera, entonces, claro, ahí no. Si tiene título de ingeniero, él no tenía título de ingeniero, les daba igual, lo que ponían un problema y que mejor lo solucionaban, lo que en principio se quedaba, ¿no? Eran 200 candidatos, todos ingenieros, él tenía 19, 20 años, acabamos de cumplir,
y todos los demás eran escenarios de 30, 40 años, 50 años. Ajá. Y bueno, lo cogieron a él, porque había sido el más creativo y no sé qué rollos. Bueno, estuvo allí 6 meses trabajando, a los 6 meses me viene y me dice, mamá, voy a dejar el trabajo. Me quedo, digo, ¿cómo vas? O sea, una empresa con un sueldazo, Ya. con en las Torres Mafre, con un Ya, ya. tola de esto, que de masajista en la empresa, es una cosa Ya, que digo, pero ¿qué dices? Yo Ya, pensaba, ya, ¿te has ya, vuelto? ya. ¿Tú qué pensabas, como todas las madres? Esto ya lo Ya tenemos, está, este ya lo tema. tengo, si ya venga, ya está, ¿no? O sea, Sí, que sí. sí, mi mente... Como mi madre, como mi Sí, madre. es, por mucho educadora emocional, mucha libertad, mucho, que yo hago lo mismo, o sea. Y me acuerdo que le dije, pero hombre, pero no, porque mi proyecto con Bernat, que es Ajá. judío, y tal, porque queremos. Y yo le dije, bueno, pero no puedes compaginar, no, esto hay que dedicarle y tal. Y al final me mira y dice, mamá, tengo 20 años y me puedo equivocar. Mm. Y yo le dije, tienes razón. Lo dejó. Y cuando hay pasión, Ya. no hay fronteras. Entonces él trabaja desde la pasión y sí que ha resultado tiene muchas habilidades sociales. Eso sí que yo siempre le dije, tú acabarás trabajando con personas, porque es lo tuyo, ¿no? Y trabaja con personas y ahora pues sí, lidera una empresa con 16 trabajadores. O sea, sí, él es muy inteligente, o sea, muy... Te ha sorprendido, ¿eh? Mucho. Y más Y me sigue dedicándote a esto. sorprendiendo, y me Ya. sigue sorprendiendo, es súper Ya. original, es muy creativo. Y más dedicándote a esto, ¿no? Es Claro. curioso que es que has tenido como una experiencia personal Hombre, es a un posteriori o en paralelo a alguna de las... Es una dosis de realidad y yo aprendo. Yo ahora le pregunto, oye, Ya. ¿cómo ves? Porque nosotros estamos en la granja en expansión. Ya. Hemos firmado para Londres, hemos firmado para Murcia, estamos ahora, hay mucha gente interesada en California, en Ajá. abrir allí un centro, Vale. ahí en Sudamérica, en LATAM. Entonces, claro, él está ya en LATAM. Ya. Sergio ya está en LATAM, Ya. en México, ya firma cosas, no sé. Ya, ya, ya. Y entonces, claro, yo le pregunto, digo, oye, y ahora yo le pregunto a él, porque el que sabe y su empresa vale más que la mía, Ya, 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 ya. que llevo trabajando en una burra años. Y Bueno, esto es cosa de las startups también. esto también, ¿eh? Que el ya sé que es papel mojado, Ya. pero aún siendo papel mojado, no, ahora está por encima, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, las valoraciones siempre se hacen en una visión Sí. concreta del software y tal, ¿no? Ya lo sé, sí, pero eso era al principio, pero ahora sí que la evaluación es con mucho más, Ya. mm, Ya, ya, ya. ¿sabes? A mí Diferente. me gusta mucho la historia. Cuando lo conocí ya lo vi, pero ahora que lo has contado tú y siendo tu perspectiva en el mundo de la educación y de las personas y de la inteligencia emocional, yo veía muchas analogías con la mía, porque yo he sido mal estudiante y repetí sexto de primaria y luego me saqué el bachiller en 3 años y la universidad en 7, o sea, y mi madre ha sufrido, yo diría, más que tú en el sentido de que ha sufrido siempre, ahora dónde, y ahora esto, y ahora lo otro. Pero hay una cosa que es que al final tienes, digamos, has reconocido estas ilusiones y estas capacidades de tu hijo, pero tengo curiosidad por esto, eh, se me ha ido el santo ahora pensando en mi madre. No, por esto, por cómo lo has vivido. ¿Cómo lo has vivido esto? No, perdona, te quería preguntar en realidad, viendo el caso de tu hijo, ¿cómo ves que hay casos parecidos y que son... Muchos casos parecidos. Exacto. Yo trabajo con PFIs, niños que ¿Qué hacen... PFIs son niños que no acaban la ESO, entonces se van a un curso de un año en el que, de alguna manera, profesores un poco diferentes, o muchos son diferentes, intentan reorientarlos o para bien que trabajen o para que acaben o que sigan estudiando. Ya. Y consiguen el 94% que acaben ese curso de ese Vale. año, y además consiguen que el 85% siga estudiando. Vale. Con lo cual, claro, son niños desesperanzados, que no se creen a sí mismos, que no encuentran salida, piensan que no vale la pena hacer nada, porque todo, además, con el cambio climático tengo muchos jóvenes que se piensan que no hace falta vivir porque van a vivir ellos el fin del mundo. Sí, ¿eh? Eso es Guau. muchísimo, eso es la creencia. Guau. Y además ya está diagnosticada como trastorno, ¿eh? Qué malo esto. Entonces, claro, el suicidio está muy cerca, ¿no? Entonces, eso lo vivo porque trabajamos con muchos niños, muchísimos niños de este tipo, ¿no? Con lo cual, mi hijo no llegó tanto porque teníamos una familia muy allá y porque además era un niño pues que, bueno, que tenía otras facilidades. El hecho de tener habilidades sociales Ya. ayuda muchísimo. Ya. Entonces, si eres un niño más tímido, entonces cuesta un poquito, entonces se juntan como más factores Ya. que preocupan, ¿no? Pero yo lo que
yo soy muy crítica con el sistema educativo y mi hijo también. Mm, Porque, de hecho, Porque lo cuando ha sufrido. él hace charlas, siempre anima. Digo, no os conforméis con que eso es lo único que hay otros caminos. Ya. Y él le apuesta por la formación profesional porque está súper bien la formación profesional. Pero claro, que mi hijo no vaya a la universidad como que no está bien visto, ¿no? Ya. Entonces, ostras, yo a mi hijo le invité a que dejara la universidad. Ya. Ya está. Ya. Que no pasa nada. Ya. Sí, o sea, dejemos estos sí. estereotipos y Total. porque el ser autodidacta también Total. sirve. Total. Y hay niños que tienen esa capacidad. Cada vez más. Claro, que son seguramente los que eso de sí señor, señor, sí señor, pues no les cuesta más. Entonces, Exacto. todos estos niños de los PCIs que decimos, que son programas de inserción, ¿no? Bueno, para seguir la formación, que hay muchos, para para niños con dificultades de aprendizaje, hay muchas, ahora está súper bien. Ajá. Ostras, son salidas, Ya. que no hace falta hacer bachillerato y hacer la carrera de universidad, y más hoy en día, que todo se aprende por internet. Total. Incluso, exacto, yo diría que quizás no hace falta ni, no sé, ni el bachillerato. Es decir, para mí el reto es que te vas a tener que buscar la vida, Exacto. sea encontrar un trabajo, pero es que cada vez más, yo soy muy optimista, hay más oportunidades para que la gente se busque la vida, se cree su propia realidad. Lo que dices, a día de hoy tú puedes aprender de todo en internet, por YouTube, tal, y que no te van a dar un título. Bueno, es que el título es como una especie de sistema que nos hemos inventado para acceder el check. En España pero no en realidad, funciona, pero mi hijo consiguió este trabajo. Si hubiese sido en la empresa española no se habrían dado nunca. Pero en este sí, porque solucionó ese problema de la manera que fliparon, porque era muy creativa, no sé, no Ya. tengo ni idea, ¿no? Ya. Pero, ¿me entiendes? Entonces, Sí. claro, eso es romper con la cultura, las creencias de los padres. Total. Y lo que decíamos, yo lo que quiero es que mi papá y mi mamá esté muy contento conmigo. Exacto. Porque si no, no me merezco ser querido yo. Y ahí la autoestima es un juego, como repito, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy valientes para romper estereotipos y sobre todo creer mucho en ti. Y también tener las habilidades para conocerme, pero también para afrontar las situaciones. Tengo que ser capaz de tolerar la frustración, tengo capaz de darme cuenta de un miedo y afrontarlo, de regular la rabia cuando la siento porque ha pasado algo injusto, Total. de cuando estoy triste, desanimado, apático, sea capaz de levantarme del sofá y poner stop a Netflix. Total. Pues hay que tener dos pebrots per fer això, Total. porque me cuesta hasta a mí, ¿me entiendes? Entonces, Claro. porque que te distraigan de fuera adentro es lo fácil. Total. Entonces, eso es muy difícil hoy en día, pero ahí están los que los tienen para que lo hagan. Sí, está el tema este de los hábitos, ¿no? En general de cómo, y me leí este libro de los 10 hábitos, no me acuerdo De cómo la se llama. gente altamente eficaz. No, del COVID. el Atomic Habits. Ah, ¿no? vale, no, vale, que Y no lo he visto. este es como, y una de las cosas que dice es, si quieres cambiar un hábito, haz que tu contexto te lo ponga fácil, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que la tele, que no sea el home, por ejemplo, no sé si lo has visto, nuestro comedor no gira alrededor de la tele. Exacto. La tele está en un lado y el sofá, también por cómo es el comedor, pero a mí me gusta porque de hecho no teníamos tele antes, pero lo mismo con el móvil, hacértelo difícil desde el Instagram que no esté en la primera página, ponlo en la cuarta en una carpeta, ¿no? Que no significa que no lo tengas que usar, pero ponte difícil las cosas que saben que te aportan menos y ponte fácil, ¿no? El libro lo que yo aprendí es que si quiero hacer deporte, que ahora no hago mucho, ponte la ropa de deporte ya preparada, ¿no? A la mañana o a cosas que... O si quieres leer, ponte una butaca cómoda con la lucecita y el libro ahí. Exacto. El libro ahí puesto. Exacto. Entonces te invita a hacerlo. Total. Exacto. Esas son decisiones inteligentes, acertadas, porque te facilitan la vida, ¿no? Y la tentación siempre, los humanos nos gusta lo fácil. Total. Entonces, Total. lo cómodo. Entonces, Total. Cristina, me encanta, me encanta. Podríamos hacer, yo creo que tendremos que hacer 2 o 3 cuando episodios quieras, más. estamos cerquita y yo vengo encantada. Exacto, ha sido un placer y tengo muchas ganas, de hecho, de venir a la granja porque no he estado ahora físicamente aún y tengo muchas ganas. Así que te vendré a ver un día y... Vente porque como papá y como persona del mundo, ¿no? Porque al final nuestros niños son los que van a acabar trabajando en las empresas y a los que vamos a contratar. Ajá. Pero ahora, por ejemplo, tengo 300 niños en la granja ahora mismo, entonces ver cómo lideran un caballo y eso se lo llevan, ver cómo navegan en equipo, ver cómo hacen el circuito del equilibrio para entender el equilibrio personal, el equilibrio de la clase, cómo me afecta, como dicen los niños, lo que no me dicen los profesores, el hacer la visión para trabajar en equipo, para cohesionarse, ver en directo cómo juegan y aprenden, Ya. es darte cuenta de que cuando más aprendemos es cuando nos estamos pasando bien y estamos jugando, Ya. no cuando estamos sufriendo. Entonces, dejemos de sufrir y empecemos a disfrutar, ¿no? Porque para aprender hay que disfrutar.
Total, me encanta. Y Líbrate del miedo, que además lo pueden encontrar, lo encontrarán en librerías, entiendo, en todas partes, por internet. O sea, que muchas ganas de que lo tenga ya mucha gente y ayude. Y gracias también por lo que haces, porque yo creo que a veces se habla de las cosas como los políticos hacen esto, los empresarios hacen esto. La gente, y para mí la gente que promueve ideas potentes cambia el mundo tanto o mucho más que la gente que construye puentes, como decías antes. O sea, que muchas gracias Muchas gracias. por promover las ideas importantes. Muchas gracias a vosotros. Un placer.